este mediodía al tema Olimpia cuando quiera, Gustavito, porque pues no sé si son separados, qué va a hablar, pero fue claro el vicepresidente del club. Estamos en una situación difícil. La comisión directiva, el pleno de la comisión directiva está golpeada por los resultados. No hay mucho que decir más que realmente este semestre no se dieron las cosas. Fue un semestre difícil para el Club Olimpia y bueno, lastimosamente los resultados están a la vista y el fracaso a nivel deportivo es innegable, ¿verdad? Y cuando se habla de un fracaso, la causa, Álvaro. Y ya son varios factores, Arturo. Nosotros desde una vez que culminó el partido allá en Uruguay, ya iniciamos internamente un trabajo de análisis profundo que ya veníamos haciendo en el transcurso del semestre de cómo se estaban dando las cosas. Entonces, bueno, son varios factores que incidieron en que lastimosamente los objetivos que teníamos para este primer semestre no se cumplan. Si bien todavía no terminó el campeonato clausura y Olimpia hasta el último partido va a pelear por conseguir la mayor cantidad de puntos, evidentemente que los resultados de la Copa Libertadores sobre todo golpean tanto a nivel anímico como a nivel financiero a la institución, ¿verdad? Es una realidad a la cual asumimos y nos hacemos como equipo directivo colegiado enteramente responsable de la situación, ¿verdad? Cuando decía enteramente responsable de la situación y vino un técnico nuevo, asumió, hay jugadores que juegan, desaparecen, ¿cómo van a analizar el momento una vez terminado el campeonato y repasando los contratos, Álvaro Bilbao? Contanos. Sí, Arturo, sí, el análisis, así como te dije, es un análisis que ya venimos haciendo en estos meses. Por supuesto que el análisis tiene que tener unas conclusiones y unos resultados. Nosotros no vamos a escatimar en cuanto a decisiones que tengamos que tomar en cualquier área del club involucrada. Pero bueno, también tenemos que ser claros en que nosotros tenemos también la responsabilidad que nos dieron los socios de cuidar los intereses de la institución, y esos intereses incluyen, por supuesto, el aspecto financiero y económico del club, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar un balance entre lo que le conviene al club deportivamente y financieramente. Cuando hablamos de las partes financieras y hay contratos firmados y termina el año, este primer semestre, ¿vos podés responder o decir no? Hay que hablar primero con los jugadores del segundo semestre que pueden ser liberados del pase. Y la realidad, Arturo, es que todo se tiene que hablar puertas adentro. Por supuesto que así como la comisión directiva está golpeada, yo entiendo y estoy seguro que también los miembros del plantel de fútbol... Esto decía, entre otras cosas, perdón por la interrupción, Álvaro, que al que le diga, Darío, que le llame por WhatsApp y él mismo le entrevista, Gustavito, no hay ningún problema, a Díaz, a que fue expulsado el técnico. Ya tenemos la opinión del presidente. Esto que dice que presentará la nota, entonces que Darío le entreviste, porque ya sabemos que hay un disgusto y que fue expulsado. Entonces, de tal manera, a entender por qué cortamos la entrevista con el señor Álvaro Olivado, que nos disculpa al mediodía, porque esto la nota la va a presentar Tembetalé. Y como es vía WhatsApp, entonces el mismo Darío le puede entrevistar. Ya Arturo. Sí, Víctor. Sí, un detalle que quería comentar antes de ir subiendo para la posición en la cual vamos a ver el partido, porque averiguando aquí detalles lo de Jam. Así como decíamos, él ya rescindió hoy, mañana él está volviendo a Brasil, ya tiene vuelo a primera hora como para retornar a Sao Paulo. El acuerdo se dio en estos términos. O cobró, mejor dicho, hoy en la actualidad $92.000 y aparte 2 cheques a cobrar en un futuro, en un par de meses.
veces del mismo monto, es decir, haciendo la multiplicación 92.000 por 3, $276.000 es el monto final de la rescisión de Jam con Cerro Porteño. Eso es lo que va a terminar cobrando, porque insisto, 92.000 ya cobró hoy a la firma al cerrar y 2 cheques que va a cobrar a futuro, cada uno con el mismo monto. Así ese caso de Jam, ¿verdad? Así es, el caso de Jam. Pero en producción externa me dicen que habrán otros que serán rescindidos los contratos en Cerro, Víctor. Ah, perfecto. Y ahí yo creo que hay un candidatazo, pero esperemos cómo se vaya dando la situación. Yo creo que el contrato que se va a evaluar es el de Luciati, porque Luciati jugó solo 2 partidos, está con el problema lumbar. Ahora nos decían que ya empezó a practicar esta semana, pero de acuerdo a lo que pudimos averiguar, es el contrato a ser revisado, porque él tiene hasta fin de año aún, y son prácticamente 6 meses en los cuales el jugador no se va a saber si va a poder jugar o no. Y yo no descarto que haya otro más. Señora. Y me apunto a ver rescisión de contrato, Víctor. Sí. Firma, Así es. ponerle la firma Sumale, señora. por escribanía. No, ya sabemos lo de señora, Ricardo, que vos no le querés. No. y ellos son los candidatazos, Luciati y Soñora. Está bien. Está perfecto. Gracias. Estamos con Cristian Díaz. Vamos a llamarlo por el técnico de Betarí. No, más caso. Volvemos con Darío. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Ron-Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu cubo favorito. Ya virá Caricia, Tupi, 29 años llenando tu hogar de Dice felicidad. que la entrevista a Darío. Darío, ¿vos estás? No atiende, señor, la llamada, o sea, no quiere dar declaraciones ahora. Darío ahora está llamando. No, entonces, ¿para qué me dice me da el número a mí? Arturo, ¿Sí? aquí estamos. Cristian Díaz nos atendió la llamada, pero dice que no quiere dar declaraciones al respecto. Pero No- está bien, está en vestuario, pero me dijiste que podía llamar Gustavito y que por WhatsApp iba a atender. Sí, me atendió la llamada, nos atendió y nos dijo que no quiere dar declaraciones al respecto, que no está al tanto de la idea del presidente de presentar una nota para que Juan López ya no arbitre partidos. Pero te digo, eso es muy importante, él no está al tanto, ¿verdad? Él no está al tanto. Claro, es lo que nos vale, dijo. él no puede hablar de eso porque no está al tanto. Claro, él se encuentra todavía en zona de vestuarios y no quiere dar declaraciones ahora mismo. Bueno, muy bien, contigo, Víctor, te diga así más, Víctor. Lo que se van, estaba en vestuario el técnico cuando le dice a Darío, el técnico de Tembetari, porque ha presentado una nota. Sí, lo va a hacer Carlos González, presidente de la institución. Bueno, y Luciati, el que rescinde contrato. Así es, el zaguero que jugó solo 2 partidos, primera y segunda fecha, y después tuvo problemas lumbares, en realidad algo crónico que él viene arrastrando hace un par de años. Otro de Víctor, ya no es la confianza incluso del propio presidente, no sé cómo van a acordar Zapag, Soñora. Ah, perfecto. Así que ya dejó de jugar hace 4 partidos que no está ¿Dejó ni de convocado. jugar o nunca jugó, Víctor? No, le sostiene el técnico Martínez. Dejó de ser convocado. Dejó de ser Por eso, convocado. Martínez le sostiene. Claro, Pedro, es un capricho del técnico y Sí, Martínez le sostiene. va a terminar haciendo, ya te dije, Arturo, 2-1 si sigue teniendo ese pensamiento. ¿Quién? Y Martínez con Soñora. No, pero Soñora ya dirigencialmente no. Ahí está. Van a hablar con él. Y por algo, cuando Víctor decía salió por lesión, según lo del técnico, y después Samaniego decía no, se lo sacó, no salió por lesión. Muy bien, ya volvemos. Descuentos reales en Farmacias Catedral hasta 50% por call center 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Víctor. Gracias, Arturo. Ahora el último reporte aquí es afuera porque ya vamos subiendo lentamente a la zona de prensa. Comienza a haber una fila interesante. Como decíamos, incluso iniciado el partido es probable que entre más público de Cerro. Creo que me quedé a mitad de camino en el pronóstico, pero igual me parece que va a ir subiendo un poquito más en los próximos minutos la concurrencia por cómo se da la fila a esta hora en preferencias. Bueno, y hoy hablamos con Enrique Hernán Berbera. Sí, su salida de Tacuarí. Él se aprendió, pero no está más. Cuando el Gustavito tenga más, nos ponemos porque todavía estamos distantes del partido. Estamos haciendo un buen trabajo y ayer al mediodía recibí una llamada. Pensé que era para saludarnos, pero al final
No, y me llamaron a avisar que estábamos fuera del equipo, ¿no? ¿Y cuáles fueron las razones? No nos dieron explicaciones, Arturo. Nos dijeron más que el financiamiento con algunos directivos se reunió el día sábado, el día después del partido, y decidieron cambiar el técnico para que no haya más inconvenientes más adelante. Yo creo que algo así le explicaron a Carlos que estuvo conversando también con Ricky Balinotti, que es ¿Y quién es? la persona que... ¿Por qué es raro? ¿Y sin pocas explicaciones? ¿No? Sí, explicaciones. Hoy pedimos permiso para apoyar el término de la gente, de los jugadores, y tampoco recibimos explicaciones de bueno, es cosa de ellos seguro, pero nosotros tranquilos sabiendo que hicimos un gran trabajo y Dios mediante a ver qué sale más adelante. La verdad una pena, como te digo, Arturo, cómo se maneja cierta gente, pero no quiero hablar de muchas cosas porque si no se va a hacer muy monótono todo esto. Entonces nada más ahora a esperar, a seguir trabajando. Yo creo que hay que tratar de ser fuerte para poder estar en el ámbito del fútbol, porque a veces es injusto, ¿no? Cuando te despidieron, ¿hay deudas pendientes por cobrar o está todo bien cerrado en lo económico? No, estaban todo el día. Yo creo que no había inconveniente en eso, solamente ahora quedaría la rescisión del contrato. Ahí conversamos con Ricky Balinotti, el que está manejando eso. Entonces, yo creo que esta semana ya estaríamos firmando la rescisión. Es una pena por cómo pasó, pero a veces es así. Como te digo, hay que ser fuerte y estar tranquilo y seguir para adelante al club. ¿Ustedes habían discutido previamente con Mariano Zelaya en partidos anteriores? ¿Él era una persona que se presentaba en el club, hablaba contigo, o por teléfono llegaron a discutir? Porque a nosotros nos comentaban que hubo diferencias y que ese es el motivo directamente con Mariano Zelaya. Por eso con nombre y apellido te pregunto, Enrique. Nunca estuvo por el club. Hasta ahora no apareció, no. Pero telefónicamente llegaste a discutir con él, te enteraste que, no sé, decía algunas cosas que no. Porque es raro. No, nosotros nunca conversamos con él. Con la gente que siempre conversamos todos los días es con Mari, que es la persona encargada, digamos, de todo eso. Él el que manejaba el gerenciamiento, pero nunca apareció Mariano Zelaya. Mariano por el club, no. Pero tampoco con Mario, o sea, no es que con Mario llegaste a tener diferencia en estos días y que eso te cuesta el cargo, o pasó algo esta semana. Podría ser también. Yo creo que cada uno tenía su diferencia, como se dice, pero no sé si era para poder sacar de nuestro cargo, pero por el trabajo que veníamos haciendo, ¿verdad? Pero por eso te digo, a veces una pena como se dan las cosas. A 6 minutos del comienzo del partido, Rambe Vera, técnico de Tacuarembó. En Shell bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Record Electric presenta cables Induscable, línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa y distribuye Record Electric Jaeca. Así como el Albirroja de Catona, cancha Chortibife y su sello en cada corte. Chortibife, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Picajo JMC, robusto para cargar más. Rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Arturo, Víctor. ya instalado aquí arriba, sí, hoy le pifié lejos, no, acá no hay más de 6.000 personas, quizás un poquito más sube ahora por la gente que estaba formando fila, pero hasta 6.000, 6.500 más o menos al final vamos a llegar. Yo la verdad pensé que iba a haber más gente de Cerro Porteño. Los equipos en el campo, la opinión de Ricardo en una presentación de... Quitador para que valoren, Quitador de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana en 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Los equipos en el terreno de juego, Cerro con algunos cambios, pero igual mantiene una base importante de lo que es el equipo titular. Arias en el arco, Gómez reemplazando a Alan Benítez, Velázquez, Quintana, titulares. León también fue titular en el partido anterior. Aguayo, que juega por Cecilio. Pérez fue titular. Viera no pudo jugar por tener tarjetas amarillas 3. Carrizo, que sí jugó. Y Turbe, que también jugó.
y Araujo, que ingresó en el segundo tiempo de Copa Libertadores de América. Por el lado de General Caballero, el equipo que viene de ganar la Olimpia contundentemente 3-0 y ganándole bien, juega con Tales en el arco, Marecos, González, Fernández, Molinas, Arce, Santa Cruz, Vega, Jiménez, buen jugador, realmente buen jugador Jiménez, que nos contaba en su momento Mario Grana, él lo había tenido y habría pedido para que se quede. Roa y Clementino González, los dos de arriba. La vez pasada contra Olimpia jugó con uno, hoy juega con dos, animándose un poco más. El técnico de General Caballero, Vázquez. Va a ser un partido lindo, va a ser un partido importante en la previa, a priori. Pero veremos cómo se va desarrollando. Cerro tiene que saber que está a 5 puntos de Libertad, que ganando mete una cierta presión, que Libertad juega mañana y Libertad es un equipo que no gana hace rato, que estuvo a punto de hacerlo en Copa Libertadores de América y le terminaron empatando a los 45. O sea, hay que ver cómo asimila Libertad ese cansancio que también tiene acumulado por tener algunos jugadores grandes en el plantel, y si es capaz de ganar. Acá Cerro debería hacer lo suyo, ganar, esperar lo que pueda llegar a pasar mañana en el partido Libertad contra Trinidense, y por supuesto también con todas las ganas, la necesidad de ganar y la condición de poder hacerlo, el equipo de General Caballero, que repito, viene de ganarle con contundencia a Olimpia y piensa en ganar nuevamente el día de hoy aquí en cancha de Cerro Porteño. General Caballero, equipo guapo, que tiene y encontró un gran arquero en Tales. Es un chico que apareció y que realmente fue figura en varios partidos y asegura desde el arco entonces la posibilidad de poder llevar lo que tiene pensado, ganar su partido. El sorteo entre los capitanes, Jorge Santa Cruz, de pasado, cerrista de la casa, y por supuesto allí Federico Carrizo, el capitán de Cerro Porteño. Ahí están los equipos dentro del campo de juego, esperando para poder ver un lindo partido y con, por supuesto, la parte que llama mucho la atención. Ganó, pero no pudo hablar el partido pasado Martínez, jugado aquí enfrente en cancha de Nacional, y hoy tampoco va a poder dirigir el partido. El ayudante se llama Víctor Jorge Rivolsi. Correcto, gracias Jorge Rivolsi. Entonces, el técnico de Cerro Porteño el día de hoy. Nos imaginamos que Martínez estará en preferencia, estará en alguno de los palcos, comunicación permanente con el banco de suplentes, pero la conferencia también la va a dar Rivolsi, el ayudante técnico de Diego Martínez. Muy bien, esto arranca en instantes. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.2.py. Cámara eficaz con demasiado robusto para crear más red y mejor acompañante en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomar Automotores. RJMC Paraguay. Ya volvemos. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY, Producto Suizo, calidad papasa. Acompañan al Birroca Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 01853-63-544. Solimar Turismo. Lo sigue por Monumental. Y López por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Va a comenzar el partido. Atención, señoras, señores, va a arrancar en instantes. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cnsp.energía.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual para todo tipo de competición. Mejor seguro para vos en banalseguro.com.py. Banal Seguro, sentir la verdadera confianza. Comenzó el partido. La pelota va sobre la punta, viene cargando el equipo, tocando la pelota, Cerro sobre la punta, pero vino la marca desde el fondo. Atención con Iturbe, pica, se mete y se va. Iturbe con la pelota cargando, Cerro, le robaron el balón, tocando por el medio, peleando la pelota, buscando la salida. El jugador Fernández con la pelota se va para Carrizo. Carrizo con el balón, carga Carrizo sobre la izquierda. Venía a divertirte en el Casino Slot del Sol, juega en nuestro casino online, más de 1000 slots, estamos en slotdelsonline.com. Cuida lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. La pelota va sobre la punta, cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ustedes saben, presentarán nota con relación a Juan López, el árbitro del partido, porque el árbitro sancionó
no sancionó penal, el VAR lo llama y mantiene su decisión Juan López. El malestar de este veterano dijo su propio presidente, el señor González. Automóvil Suplista, aniversario 70 años siendo tu líder de confianza, repuestos, Automóvil Suplista, legítimo, original, auténtico. Energía, llega a tu casa, alemana, instalaciones gratuitas, delivery 21 128 92 28. Tu solución rápida y confiable, Energía. Saliendo González con la pelota. No, González, segundo central, Víctor, Sí, ¿verdad? Arturo, justo eso quería apuntar. Primer central Ever Fernández, segundo central Jorge González en general. Bueno, ya volvemos. Para instalarte tu industria, Pavico, Organización Centro Industrial de Vilito 1 y 2, comunicando al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado, la mejor en porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Claro, nos estamos dando cuenta, Ricardo Arturo. Fernández primero y Jorge el segundo, ¿sí? Y otra diferente a como pasábamos, Ronald Roa, al final es extremo a la derecha. Juega con un solo punta, Roa extremo derecho y Teodoro Arce, extremo por izquierda. Contra Olimpia, Ricardo. Como contra Olimpia, sí, como contra Olimpia. Y Jiménez el que se adelanta un poco para acompañar a Clementino, Víctor. Así es. González con la pelota cruzando la media cancha, tira pelotazo largo para el golpe de cabeza de León. Poca concurrencia, Víctor. Y 6.000 personas, yo creo que hasta ahí llegamos acá a la olla. En tu experiencia en cancha de Cerro, ¿es la más baja en los últimos tiempos? Y de los últimos partidos sí, porque Clásico, Palmeiras, hay un partido previo que metió más de 6.000 personas y me sorprende porque el equipo revivió y hasta tiene esperanza de vuelta de pelear por el título. Muy bien, Mareco, cerca de costado, tiro libre, dijo el juez. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Ramportín, productos del bosque, probalo ya. Ya mira Caricia con los caricios litros, disfruta tu cubo favorito. Ya mira Le Caricia. pega Fernández, señoras, señores, fútbol holandés monumental en la olla, le va a pegar Fernández, viene el tiro libre, el árbitro va a autorizar. Colocó el remate, le pegó pelota en el aire, vino un golpe de cabeza por el medio. Sacando la pelota como puede Molina, se mitad del terreno. La pelota le viene para controlar el jugador de Cerro Porteño. Pérez quedó mal ese balón contra el piso. Recuperó la seguridad, buscando la salida. La Plata Peño con certificación internacional hizo 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Peña, seguro en Peña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados de gas laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadol, para que valorar en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Civital 751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Lucas Quintana, pone el balón sobre izquierda para tocar la Carrizo, se acomoda bien Pérez, juega la pelota para Lucas Quintana. Y este tocó la pelota para Carrizo, Momi juega cerca de los 4. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Araujo le pegó, tiró la marca y el rebote. ¿Quién es? Aguayo, perdón. Aguayo, Ricardo. Sí, Aguayo que picó bien a espalda de los defensores, pero no pudo filtrar ese remate ni para el arquero ni para Araujo que estaba atropellando. Así se aproximó Cerro en campo rival. Si sos socio de Comes y para solicitar tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021 248 8000. Comes y para tu mejor opción. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos al 235 8000 Unisal. Con tira el árbitro, Víctor. En la que quitó Gabriel Molina recién y el córner lo va a ejecutar Carrizo. El nombre del árbitro. Perdón, el árbitro es Juan Gabriel Benítez. Juan Gabriel Benítez, así. Juan Gabriel Benítez, el árbitro. Y VAR, Mario Díaz de Vivar. Muy bien con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de ¿Qué pasa, felicidad. Ricardo? ¿Qué decís? No, Mario Díaz en el bar, digo. ¿Qué? Y es un hombre que recurre mucho al VAR, hay que ver si lo llama permanentemente a Juan Gabriel. La pelota vino en el córner, se elevó, tiró Carrizo, golpe de cabeza, afuera, fue Velázquez. Velázquez. Tiro de portería, poste derecho y afuera, Talima para buscar el balón. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo, picante tradicional o pizza calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Le va a pegar el portero Tales. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica. El partido no viene 0-0. Y su seguro Chaco. Recordemos que me igualaron 1-1. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Pelota sobre la punta derecha, carga el equipo de Tembet Darío para buscar la pelota bien.
¿Qué digo de General Caballero hablando de Temetaría? Empató con Recoleta, no uno. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Hoy cerrando la fecha 8 de la intermedia, Fernando del Amor y Pastoreo empataron 1-1. Sol de América le ganó a Santaní por 2-1. Los partidos jugándose esta mañana. Aprendemos por la amistad con un delicioso vino. La más importante distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, Peiriga. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Cómo en el centro de la defensa de Cerro? Sí, nos animó a sacar, después la reventaron, marcó mal aquí Cerro en esta pelota parada. 6 minutos y medio. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa en una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Ala Benítez en preferencia, Víctor, ahí abajo sacándose fotos. Así es, cumplió 100 partidos en territorio peruano, recibió una placa conmemorativa, la camiseta con el número 100, Alan Benítez. La pelota al arco, disparó, gol, 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 gol. General Caballero Clementino González le pegó por bajo cruzado para vencer al portero Arias y aparece Clementino poniendo el grito de gol de General Caballero en la misma olla. Lo hizo Clementino, sereno y seguro para decretar el primero del partido. El festejo, el abrazo con los compañeros, vino el centro, la pelota bombeada sobre el área. Hay que ver si hay offside o no, paró con el pecho y después definió con clase. Pecho al fondo, trabajarla muy bien Clementino. Paro y al fondo, ganando General Caballero 1-0. Qué bien lo hizo Clementino González con clase. Gana General 1-0. Monumental. Qué golazo realmente de Clementino. Qué pase que le meten para que él duerma la pelota con el pecho, la baje donde quiera, le quede para sacar ese remate con potencia cruzado. Nada que hacer para el arquero Arias, que se tiró pero no llegó. Y rápidamente General Caballero hace el gol en la olla. Momento del gol. 7 minutos, primera etapa. Un golazo, efectivamente, que bien paró con el pecho a pelota a la derecha. Sube para meterla al jugador Gómez, colocó el centro, disparo de Carrizo. Golpe de cabeza sacando en el fondo, como puede el jugador González cuando venía para buscar Fernández. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza de NGO. No rompo por productos del bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, ya virá La Caricia. opinión de Ricardo es una presentación de... Quitador para que valora en quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana, 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Hay mano protesta o no? Pide mano. Protestó Carrizo en la última volea. Ronald Roa fue el jugador que fue a la cobertura y reclamaba brazo. Para preguntarle a Germán, ¿hay algo de responsabilidad en área para vos, Víctor? No, para mí no. Para vos, Ricardo. No, la clavó donde quiso, imposible fue. Imposible fue, ¿verdad? Sí, golazo. Siempre buscan el pretexto, entonces con Germán tenemos. Atención con esta, se metía, roba, corre el tiro de esquina, ¿no? La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 10, gana General por 1-0. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Sí. No, Iturbe le pide a los compañeros que salgan, que dejen el fondo, que apoyen un poco más. Cerro estaba metido en el fondo, pero ni aún así pudo evitar el golazo de Clementino. 1-0 ganando General Caballero. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villardo. Gana General por 1-0. Hizo seguro Chaco. Otra vez Clementino González, pero vino la marca del rebote, venía para buscar la pelota Jiménez, atropellando Vega, la pelota va sobre la punta, la controla bien, se mete arriba el equipo. ¿Qué pasó en esta, Ricardo? Roa quedó golpeado, recibió un golpe, pero el árbitro decidió que no pasó nada. No es muy peligroso que Mareco se meta tanto el lateral derecho como extremo. Se mete muchísimo, se mete. Muy bien, la pelota en el fondo, saca Cerro. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Clementino González marcó su tercer tanto en lo que va de este campeonato Apertura y el número 21 con la camiseta de General Caballero. León tiene la pelota para Lucas Quintana, herido, lastimado. Cerro lo festejó Libertad, lo festejó Guaraní.
Lo festejó Olimpia. 1-0 gana General. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En billetas a una residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su versión más segura. A los gritos, Sebastián Vázquez, el técnico de General Caballero, Víctor. Así es, Arturo. Gritos y movimientos de lado a lado para Sebastián Vázquez. La indicación recién fue para su volante central, el argentino Gaspar Vega. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 11 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Villar. La victoria es de General por 1-0. Y su seguro Chaco. Saque de costado, un ataque para la visita de Nahuayá. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tener 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium, como estar mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin likes no hay partido. Aprovecha la promo Likes Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 39 de mayo hasta agotar esto. Reconéctate, meta 1-1 con anillos, que alcanza el apoyo de los compañeros. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cerca de los 12 minutos, otra vez Marengo tiene el saque de costado, corresponde al equipo de General Caballero, que está ganando Cerro Porteño por 1-0. Pelota a la derecha, amaga. Se va bien para colocar el centro, le pegaba mal Vega, la pelota se va por de la afuera. Rema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Rema y Flores. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca los que saben. NICEI, especialistas en tecnología. Tapando, taponando Jiménez, Clementino también, pelota para área. Medeluna juega para Lucas, Quintana, devolución para área. Atropella Clementino, 12-medio, gana General 1-0. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertirlo y dejarlo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso a su casa y perpetuo socorro en Inver. Venta 093-309-813. El partido, Ricardo. El partido está lindo porque lo puso lindo General Caballero con ese gol. Cerro estaba dominando las acciones, tuvo 2 o 3 llegadas que no fueron las más claras. Tampoco aprovecharon y General en la primera convirtió el gol Clementino. La pelota de Aguayo que pelea, cayó. ¡Penal! Dijo el árbitro, penal, Vito. Falta de Jorge González contra Gabriel Aguayo. Aguayo en el piso, Ricardo. Una tontería realmente de González, el central del conjunto de General Caballero. Ahora hay que ver de vuelta si está en la falta, ¿no? Acá parece que lo cruza, que lo toca, pero se podría volver a mirar la repetición a ver si el VAR opina lo contrario. Hay penal para Cerro. Centro Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Ro, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Aquí está la pelota en el monitor. Puntín del zaguero. Sí, vamos a ver acá. Y juntos llegan a la pelota, ¿eh? Bueno, hasta ahora no interviene el VAR. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, ya no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El que le pega a Carrizo. Las indicaciones del árbitro. Partido, arco que da contra la avenida Quinta. Levanta los brazos, Tales. Carrizo tira. Puede ser igualdad para hacer la atención a los pies de Federico Carrizo. El arquero Tales tiene los brazos, tocó el travesaño. El juego va a decir que se dispare, la pelota mal puesta. Se está demorando el disparo. Ahora sí, centímetros atrás, le va a pegar Carrillo. No hay intervención del VAR. Todo bien para el árbitro que sancionó el penal, para el mismo VAR que no lo llama. Y entonces todo está así. A darle Carrillo a ese balón. Él sigue hablando, las indicaciones, Juan Gabriel Benítez. Está para darle Federico Carrillo, empate a Cerro, no. Suena el silbato, autoriza el juez. Está para darle Carrillo, va a colocar el remate, Federico tiró. Gol, 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 gol. ¡Gol! Cerro Porteño, colocando la pelota al poste izquierdo con clase. Le dio bien, Federico Carrillo para vencer a Tales, poste izquierdo. Lo hizo Carrillo y empata Cerro en Zulia. 1-1. Le duró poco a General Caballero la alegría de ponerse en ventaja ante Cerro. No fue la primera vez, la segunda o la tercera que pica el vacío, que gana las espaldas de buena forma Aguayo. Le pifia así el defensor lateral Molinas, ahí se mete Aguayo, lo toca González, penal. Y Carrizo define muy bien
al palo opuesto donde va el arquero para que Cerro rápidamente empate el partido. Momento del gol. 15 minutos, primera etapa. Hay una mano, una falta, tiro libre, señoras, señores, 1-1. En Erimar enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marca como Kekos ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Tampoco Emoy. hubo protesta, Víctor, de los jugadores de General Caballero. No, tampoco hubo protesta. Hasta aceptó de alguna manera Jorge González, más bien frustración por la falta que hizo antes que reclamo. Atención con esta, vino el centro buscando la pelota, Guayo rebotaba, pelota sobre la punta derecha cuando buscaba Wilder Viera. El balón se va sobre mitad de terreno del equipo de General afuera. El saque de costado para la visita a la mañana. En la americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel de resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Recoleta, te empataron 1-1. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Ron frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con los 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira El Caricia. partido está 1-1. Gana entradas al sector oro del concierto de Sayan, 70.000 guaraníes de compra y recibís un cupón, sorteo 4 de julio, promoción válida en Stock y Stock Express. A todo ponele Bistonic, líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 093-119-720. Bistonic, tecnología en lubricación, Arturo. Está veniendo Ricardo, es una presentación de... Quitador para acá, Loren, quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Lido Sevillana, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Qué le protestan al árbitro, Víctor? Que hubo falta contra Gabriel Molina cuando estaba como para ir al cierre, no se cobró, es córner para hacer. Eso le protestaba a Teodoro Arce, 1-1. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cruzamos 17:30. Subí una foto, un video en @fácil_py, fácil busca influencer, puedes ganar 1 millón de guaraníes, sorteo el 31 de mayo. En Concasa empezó tu historia con más soporte duradera. Cada ladrillo te cobra más efectos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. La pelota en el aire, golpe de cabeza, buscaba a Guayo. A él le cometieron la falta que sancionó el árbitro. El partido se puso 1-1. Clementino hizo el gol del equipo de General Caballero, 1-1 en la mañana. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Federico El Pachi Carrizo marcó su cuarto tanto en este campeonato de apertura, el número 30 con la camiseta de Cerro Porteño. La pelota va sobre el área, pero vino un rechazo buscando bien a la pelota para Carrillo. Jugó a la derecha Paraguayo. Habilitado. Vino la marca de Molina sobre la izquierda. Se va por ver afuera. En Automotor, el aula que esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Giglio, Sanyong, KGM hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tu compras de 50.000 guaraníes. Generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Hay saque de costado para General. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. Pedí tu préstamo pymes en Banco Vida, hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Va a haber sesión de contratos en Cerro. Soñora uno de ellos, así como están las cosas, y el otro Víctor que no juega. Es Luciati, el zaguero central argentino. Así las cosas en Cerro para el futuro. Consigo con leche La Pradera en su presentación Sachet Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en estaciones adheridas. Res@Shell Paraguay. Cerca de los 20. Record Electric presenta cables Induscable en línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa distribuidor Record Electric Jaeca. Así como el Albi Roca de Catona Cancha, Chortivife su sello en cada corte. Chortivife, sponsor oficial del Albi Roca. El partido, Ricardo. El partido está lindo, el partido está agradable por lo que hizo General Caballero, por la respuesta de Cerro Porteño que no se quedó, que salió a buscarlo rápidamente, que lo empató. Ahora creo que está inclinando la balanza Cerro a favor por la velocidad, principalmente atacando por el sector derecho con Gómez y con Aguayo que está prendido. Cerca de los 20. Camiones Pica JMC robusto para cargar más rendimiento y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAS. Infoserrano.tu.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Ligardo. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Recoleta, te meter 1-1. Alpecin C se convirtió en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora, redes sociales Alpecin PY, productos suizo calidad papasa. Acompañar al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0185363-544. Solimar Turismo. ¿Qué pasa, Víctor?
Quedó sentido Para tu Teodoro equipo, Arce. más de En la última 40.000 empresas situación, ya se han levantó dado el sin paso. asistencia y el Porque propio Cafam Arce va a ofrece ejecutar el soluciones tiro libre. integrales para las organizaciones. Por ejemplo, formación VIP y eventos empresariales diseñados para potenciar el talento humano. Servicios de bienestar como turismo, recreación, salud y educación que también benefician a las familias de los colaboradores. Hoy, tu empresa puede ser parte de este cambio. Afíliate a Cafam. Ingresa a cafam.com.co/afíliate Cafam y comienza a transformar tu empresa desde hoy. Cafam, conectamos con tu crecimiento. En la Luciérnaga, Falta de decisión, soy la falta de voz. convicción de León que pone el freno. Hola, antes soy del Diego remate. Muñoz, fundador de la Después firma sí da un paso Muñoz más Abogados, adelante, lo que tenía que experta haber en hecho asuntos de antes. propiedad El intelectual remate cruzado, y en pero especial no en fue bueno. asuntos En una internacionales de contra propiedad casi llega al intelectual. segundo Por de eso, eso. en relación con el boom mediático generado con la marca Frisbee, Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario, 70 años siendo tu líder de confianza, repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay demás, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota la tiene sobre la izquierda, González puede ponerla para Molina, pide por el medio, pica sobre la izquierda para buscar la pelota Jiménez, Jiménez se le va a sacar de costado. A la derecha teniendo al jugador Rodrigo Gómez en el equipo de Cerro Porteño y en su campo saca de costado para Cerro. Para instalar tu industria, Colonización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. El partido está en 1, Jorge Casal, el niño y los compañeros con el apoyo Recoleta, te meteré en cobertura en transmisión, digo, terminó 1-1. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Gran jugada para atrás, viene el disparo, atención, Santa Cruz tiró, le pegaba el jugador, lo disparó al arco y afuera, ¿qué pasó, Víctor? Primero Omar Jiménez, pase atrás, Jordan, y el último en definir fue Vega, el argentino. Santa Cruz después, ¿verdad? Jordan el segundo, exactamente. Sí, Jordan Santa Cruz, Ricardo. Sí, Santa Cruz le pegó mal, Vega le pegó bien, pero fue, bueno, bien taponado por la defensa de Cerro Porteño. Pensé que Jiménez remataba al arco, no se animó y el pase atrás hizo que se rearme la defensa. Otra vez con la pelota área, sale el arquero de Cerro, llega a mitad de su terreno, se adelanta mucho. Movió para Luca Quintana, retrocede y toca la pelota al medio. Y viene, pone pelota de largo para el fondo cuando viene buscando la pelota Fernández. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Gómez y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gómezipar.co.py. 23 y medio. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Betecta, Huácaro, en el Oviedo, Villarrica, Aguasucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos, calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. O pizza, calidad desde su origen. El partido hasta ahora hubo parte Recoleta, te meteré mi mejor. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta, la ganarlo cambia todo. La mascota de Cerro, Víctor, ahí está abajo. Está en... Ahí está preferencia, chicos. ahora entró el ciclo. ¿Vos le veías o no le veíamos más? Y últimamente yo no le veía, por eso ahora me llamó la atención que me haya dicho que está ahí en preferencia, sí. Mirá, Hubo 2 o 3 partidos que andaba desaparecido el ciclo. a lo mejor estuvo enfermito, hay que ver. Menos presencia que Luciati tiene. ¿Cómo? Tiene menos presencia que Luciati, la mascota. ¿Quién? La mascota. 24 y medio. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, te comer respaldo total. Desde los fines de la más Mendoza, que acompaña un brinde por la amistad. Representa y distribuye productos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Está Luca Quintana, pone la pelota sobre la izquierda cuando venía para buscar el jugador Cerro Porteño. Leo miró la marca y afuera, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros al Ricardo. Sobre el campo de Cerro saca de costado 1-1. Y su seguro Chaco. Pero fíjate la mascota, cómo la gente la quiere, Víctor, mira. Sí, atracción total, la foto de aquí para allá con el ciclón. ¿Y vos sabés si él o ella? No me quieren contar, no. Porque son un personaje, no se sabe quién es, ¿verdad? No se sabe quién es, no. Bueno,
El partido está en 1. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En la categoría intermedia hay 3 equipos en la punta con 14 puntos. Capiatá, San Lorenzo y Tacuarembó. La pelota va sobre la punta derecha buscando la salida. Cerro cuando lo domina Velázquez, bajonarla para Lucas Quintana que viene pidiendo balón. Sobre queda una misma línea. La salida del equipo de Cerro teniendo Lucas Quintana, jugó para Velázquez. Se adelanta Gómez sobre la punta derecha, otra vez para Quintana, 25, un poco más. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py, Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y Es cultura. que no se sabe si ella ve el juego. Basta. Bueno, listo, 1-1. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa y una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuántas personas, Víctor, en el estadio de Cerro? Y al final llegó un poco más de gente. Yo creo 7.000, 7.500 más o menos. 7.500 más o menos. ¿Cuánto va a ser la recaudación, Víctor? Y en cuanto al número, no sé, Arturo, cuánto sería, pero yo creo que a la hora de la conferencia nos van a pasar, porque es muy variable. Hoy las entradas eran más baratas con respecto a otras ocasiones. La pelota de León, rebote y afuera, córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Acaban una red cerca de los 27. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no romportín, productos del bosque, probalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Ya mira Era Caricia. Ronald Roa que se iba al cruce, la opinión de Ricardo en una presentación de él. Quitador para que hablar, hay un quitador de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Sevillana, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Iturbe tiró, le pegó de zurda, se afoliendo mucho ese balón, bajando la pelota a Guayo, pero mal. Y busca la salida, la visita, puede de frente, no pica Roa. Se mete Ronald Roa a mitad de terreno, se cruzó Quintana. Dejó Paraguayo, progresa Cerro, campo rival 1-1. Comprar mayoresa que tu dinero rinda más en el ahorroso supermayorista Mercado San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de Impacto Home. 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón. En Punto Forma cumplimos el sueño de mamá y papá. Araujo es, Sí, Araujo. pero eso no es offside, Víctor. Super offside. Ahí le está diciendo el técnico de General Caballero al cuarto árbitro. Sí, hasta incluso el propio Araujo ya no quería seguir jugando porque sabía que estaba por lo menos 2 metros adelantado. Bueno, 28. Cerámica y Tehuá, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitehuá.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la Empataron vida. Recoleta, te meten 1-1. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo en Quinta Sabor Premium, como votar mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin like, si no hay partido, aprovecha la promo Like Doritos, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar esto. El saque de costado corresponde al equipo de Cerro. Pidió la pelota León sobre la izquierda. La tiene Carrillo primero. Línea central frente a preferencia. Jugó la pelota por abajo para buscar la pena en la salida de Cerro. Se acomodó con Lucas Quintana. Reclamó Velázquez a la derecha. Viene pidiendo Gómez cruzando mitad del terreno. 1-1. Mil empeños, venta, reloj, collador y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Case, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te El acompaña. saque de costado corresponde al equipo de Cerro Porteño. Jan quedó desvinculado oficialmente de Cerro. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. María López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En Niceca compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca los que saben Nice y especialistas en tecnología. La pelota más sobre mitad del terreno de General. Se llevó Pérez. Pérez con la pelota perdió. Viene un remate corto y busca la salida por el fondo. Para buscarle al jugador Santa Cruz. Mitad del terreno se acomoda a la derecha con Jiménez 1-1. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika. Volví a levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a su casa y perfecto socorro en Ñemby. Ventas al 0183309-813. Ya es común que vengan tantos chicos a la cancha de Cerro La Hoya, Víctor. Sí, totalmente, Arturo. Es común y es bueno ver tantas criaturas porque son obviamente los hinchas del futuro y los padres los traen y es una buena compañía también como para ir creciendo con eso del amor a los colores azulgranos. Es así, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Arturo. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental.
Se le iba la pelota a Teodoro Barsi, saca de costado de la cancha frente a Preferencia para Cerro, cruzamos los 30 del primer tiempo. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y la gente visitante, Vito, en el sector de Petengil, en el codo, fíjate la cantidad. Sí, hay 150 personas más. Pero de Mallorquín, por eso digo. Sí, de general, entre familiares, directivos, gente de allá. Por eso digo, otra vez de la distancia, carga Aguayo, brillante para atrás, disparo al arco, sacando Tales, el arquero. Se salvó General Ricardo. Pero muy buena jugada, de vuelta Aguayo ganando la línea de fondo, metieron el centro atrás. Le pegó de primera, así como venía Iturbe, bien Tales. Está Teodoro Barsi con la pelota, juega por bajo. Atención, hizo la cortina Clementino, le pegó Roba, tiró. El arquero controla área, Ricardo. Segurísimo el arquero de Cerro Porteño. Se comió la maga el jugador de Cerro y Roba aprovechó para meterse al área y sacar el remate con la pierna izquierda. Arias no dio rebote, se quedó con el balón. Cruzamos 31. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, aprovechándote que sin tu electrodomésticos, llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. ¿Debe estar dónde debe estar Diego Martínez, Víctor, para este partido? El técnico que hoy no puede por suspensión. Y puede ser en uno de los palcos ahí a nivel de cancha, como para estar lo más cerca posible. Yo por lo menos no lo vi, lo estaba buscando visualmente en alguno de los palcos del costado. Hasta ahora no lo encontré a Diego Martínez. En preferencia, obviamente, no creo que esté. No, y su asistente ninguna indicación para sus cruzados, ¿eh? Sí, por ahora en silencio total. Ribolsi mirando más bien, ajusta o apunta alguna que otra cuestión específica, pero hasta ahí nomás. León, arrancó León, le pegó alto mal afuera, Ricardo. Bueno, se le agarró un ataque de habilidad a León ahora. Hace mucho no estaba haciendo este tipo de jugadas que tenía cuando recién debutó en Cerro Porteño. Le pegó y le pegó mal. Esto es su último partido porque después Víctor viaja a Inglaterra, ¿eh? Así es, Arturo, está viviendo sus últimos días aquí en Cerro Porteño. Ya para el segundo semestre él no va a estar porque tiene que ir al Manchester United y ahí el club inglés decidirá si juega en Manchester o si va a préstamo a otro equipo. Así es, 32,5. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por el 32 minutos y medio. La pelota va a la derecha, busca la Velázquez para hacerlo en mitad de terreno. Va a ponerla Paraguayo primero. Cuando se metía Gómez a la derecha, el lateral derecho de Cerro, Clementino en la contra. Cerró bien Quintana. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Son 33 minutos. La pelota al medio. Primer tiempo, Carrizo juega para Iturbe. Apareció un poquito hasta ahora. Picó Iturbe a ver si esta se despierta o no. Viene Iturbe, jugó la pelota por bajo. Dejó para Araujo. Qué buena pelota para Aguayo. Se metió Wilder Viera. Le va a pegar a Aguayo. Colocó el remate. Tiró. Controla Tales. Contra el pecho, Ricardo. Bueno, la jugada no fue mala. Realmente el cambio de frente de Carrizo para Iturbe, para Araujo, para el chico que se metió, que sacó un remate con la pierna menos hábil, con la pierna izquierda, y respondió bien Tales. Carrizo con la pelota, carga Cerro, ligero predominio de la Subirana ahora con León sobre izquierda. Viene buscando la pelota Pérez, juega otra vez para Carrizo. Carrizo que le dio el empate a Cerro desde el punto penal, vino la marca, sacó Molina. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El domingo arranca la fecha número 9 de la intermedia, 10 de la mañana, San Lorenzo, Capiatá y Guaraní de Fran ante 12 de junio. Cerca de los 34. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compra y recibís un cupón, sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. La pelota larga, muy buen partido Clementino, jugó la pelota dejándola para Vega. Y movió a la derecha para Mareco, corrió Clementino, buscó bien un rebote. Cerca de los 35, igualdad de la buena. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegir fácil, poder de los paraguayos. En Concasa presenta historias como soporte duradera acá en la Latrillo te cobramos eventos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Inspiradísimo, Guayo dejó dos en camino, pone la pausa Guayo, tocó para atrás, dejó para Carrizo, buscaba Iturbe. La pelota la tiene Carrizo, jugando bien a la derecha, atención, el centro le pegó a Guayo, corner, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 35. Mantén tu sentido en KGM siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Descuentos reales en Catedral, hasta 50% por call center 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con
tu salud. Vino el córner, pelotazo en el aire, cruzado vino la marca, saca como puede el equipo de... ¿Qué pasó? Mal afuera de General, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Ricardo. Viene mal afuera, el partido está en 1. Y su seguro Chaco. Cruzamos 35, la olla empataron Recoleta, te meten 1-1. Ponele pecho a tu economía porque la pechuga rinde más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Va a sacar la pelota Tales, el arquero de General. Cosido con leche. Por el costado izquierdo con el número 16, Kelvin Flores. El enganche, el número 10, Luis Sánchez. Y en punta, Emilio Aristizábal, el hijo de Víctor Hugo. En la nota del himno de la República de Colombia ya entregamos la titularidad del Junior. Sigue Nicolás, Viera recuperó para Cerro. Pelota al medio para Velázquez, picó y jugó. La pelota para Carrizo, bajo un derecho, pelota al piso, jugó para León Mar. La pelota al medio la recibió para poner la Vega. Tocó la pelota bien para el fondo cuando miraba Clementino, se metía Ronald. La pelota saca en el fondo Cerro. Se viene el himno de Barranquilla. 2.000, 3.000 espectadores en este escenario. Así como el Albi Roca de Catona, cancha, Chortiguete, que sucede en cada corte. Chortiguete, sponsor oficial del Albi Roca. Cámara de picar con ese robusto para cargar más de mejor acompañante en tu crecimiento con respaldo de Chacomar Automotores. Rey JMC Paraguay. Elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia. Proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.tu.py. La pelota había comenzado Pérez, después baja y curve, movió la pelota para Viera, preparado Pérez, cruzó a la izquierda, León, la pelota pica, vino la marca de Manejo, en el mano a mano tiene León y juega, la pelota es para Carrizo, que bien pone para León, gran pase, colocó el remate córner. Bueno, perfecto, las notas protocolarias. Y aquí está la formación del Tiburón, hoy con Santiago Mele en el arco, el número 77, defensa de 4, Junior Guerrero con el 34 en la espalda, Edwin Herrera por la izquierda con el número 3, los centrales, Dani Rivera, ex Fortaleza con el 5, Javier Báez, paraguayo 66, mitad del campo Didier Moreno el 6, Jimmy Chara con el 8, Teo Gutiérrez 29, está un poco más atrasado Teo. Estilo campo, tu parrilla. Viene Tero de Gina, Cerro va para un segundo gol, algo le dijo el árbitro Tales, el arquero estaba algo sentido, que se juegue, dijo el árbitro del partido. ¿Qué pasa, Víctor? Iturbe va a ejecutar el córner, controla que la pelota esté dentro del cuarto de círculo. Ahora está todo en orden y Iturbe va a rematar. Bueno, salió un poquito, pero ya está. Está con la pelota Iturbe, le pegó, disparó, tiró, vino un golpe de cabeza, cruzado afuera, ¿no? La pelota no salió. Va a insistir Araujo, pone la pelota a la derecha para Gómez, va a colocar el centro del rebote, le pegó Araujo. ¡Gol, gol, 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 gol! Porteño Sergio Araujo, siempre pidiendo disculpas al público por lo que había acontecido con él cuando fuera separado. Y esta es la vuelta, la rehabilitación, bombazo impresionante. Araujo, Sergio, lo fusiló a Tales. Cerro gana 2-1, Araujo el segundo. Monumental. En un centro que parecía terminaba en la nada, porque hay un cabezazo que no fue bueno. Aparece Cerro de vuelta para recuperar la pelota al costado izquierdo. Quintana la baja al medio. Araujo, que evitó que salga la pelota por línea de costado, fue el que se recuperó para sacar un sablazo imposible para Tales. Y Cerro, que lo perdía 1-0, lo da vuelta. Lo gana 2-1. Momento del gol. 38 minutos, primera etapa. Cerro gana 2-1. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Acompaña al Albi Roca Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viejas. Llámanos al 0185363-544. Solimar Turismo. ¿Cómo festeja la parcialidad y natural? Estaba perdiendo Cerro, Víctor. Así es, con todo el festejo, este gol que llega sobre el cierre del primer tiempo y nuevamente con Araujo. Y con la misma situación de la vez pasada en cancha de Nacional. Creo que ya va cambiando probablemente el concepto que tienen los hinchas hacia Araujo. 2-1 gana Cerro. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentir la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresas en sp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. El partido está 2-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Ricardo. 2-1 ganando Cerro. Y su seguro Chaco. Monumental. Bueno, Víctor. Aquí
Aquí le cobran mano a Sergio Araujo en esta última situación cuando trataba de controlar, el público reclama, pero la sanción ya está hecha. Tacuarí confirma en redes a Mario Grana como técnico Darío. ¿Era interino, Ricardo? Sí, lo iban a nombrar de manera interina y si lo confirman es porque convenció lo de Grana. Bueno, entonces hay que ver si no es interino y eso se puede consultar también. Ya es nombrado técnico porque estaba como interino. La pelota se va a perder el córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gana 0-2-1. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sergio Araujo marcó su tercer tanto en este campeonato Apertura y el número 4 con la camiseta de Cerro Porteño. ¿Quién le pega? Osmar Jiménez. 41. Venía a divertirte el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Al piso lo tocaron a Arias, Ricardo. Qué seguro que es que bien sale de vuelta para cazar la pelota, ni siquiera dar rebote, lo tocan en el camino, pero demuestran mucha seguridad en el juego aéreo. Cerro gana 2-1. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo teoría de confianza, repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. En el Llegar, llega hasta tu casa, además la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en el Llegar. Para instalar tu industria, Pavico, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. El ambiente en la olla, Víctor. Y ahora el público contento, ahora con los cánticos se hace sentir la gente de Cerro, que sabe que se está acercando a Libertad, siempre pendiente obviamente de lo que haga el Gumarelo mañana. Y otro detalle, ¿a cuánto queda, Víctor, de Cerro de Libertad? A 2 puntos. ¿Cuándo juega Libertad? Mañana ante Triniense 19:30. Porque será partido, ¿eh? Y mañana Libertad, si tropieza de vuelta, ya se complican las últimas 3 fechas. Omar Frete dice: hola Arturo, estamos escuchando en la ciudad de Puenteciño con mi suegro, Adriano. Sinfonía total, podría ser un saludo, cómo no, para Omar Frete, para su suegro en Puenteciño, su suegro Adriano, un saludo muy especial. La Plata Empeños con certificación internacional y son 9.001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Cristal House, expertos en la colocación de vidrio templado, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. La victoria es del equipo de Cerro, 2 goles contra 1. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Atención, disparo al arco, fuera Ricardo, le pegaba Santa Cruz, ¿verdad? Bueno, cuando Cerro estaba saliendo, el que se equivoca de vuelta es Carrizo. Aléjenlo del área, Carrizo. No hay un técnico que se dé cuenta. No hay un técnico que mire. No hay un videoanalista. Carrizo, cada vez que está cerca de su área, es un peligro de gol para Cerro. Santa Cruz tiró mal. Santa Cruz tiró mal. 43. Respecto al caso Mario Grana y Tacuaré, fue presentado en este mediodía una publicación, a través de una publicación como técnico, pero en una publicación de esta tarde, Tacuaré se refiere a él como técnico interino. No ha sido oficializado aún Mario Grana como técnico de Tacuaré. Muy bien, interino, señoras, señores. La pelota a la derecha para Teodoro Vino, la marca. Si sos socio de Comecipar, solicitando tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Mario Jara, que estaba suspendido, ¿verdad, Víctor? Sí, Mario Jara, exactamente. Él estaba suspendido y él trabaja en la estructura de Tacuarí. De hecho, el gerenciador Mariano Zelaya llegó a través de Mario Jara. Muy bien, la pelota en el fondo busca la salida, Tale. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante o tradicional o pizza calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Guapo, roba, tiró alto, balón se desvía. No toca a nadie, tiro de portería. Ingresa a www.posteo.le, aposta a ganarlo, cambio todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzan siempre con Quinton Chaco. Me respaldo total. Asistente de Cerro, Víctor. Ahí sale. Sí, exactamente. Ahora hubo un poco de conversación. Mira otra vez Rigolsi hacia la banca. Mira el reloj. Ya sabe que son los últimos segundos. Y en general está calentando un jugador. En un rato vamos a saber quién es. Pero me
me parece que es porque tomaron la decisión de cuando retorne el equipo para el complemento va a cambiar General Caballero. Cerca de los 45. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indicado. Partido lo gana 0-2-1. Eso seguro Chaco. Clementino hizo el primero, la pelota la tiene bien para meterse, se mete Teodoro Alce, juega a la izquierda. Roa va a colocar un remate, engancha Maga, le pegó, tiró el arquero área controla. Brindemos por la amistad con un delicioso vino. Hablamos importa este vino en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peirea. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Cuánto agregado, Víctor? 2 minutos más. 2 minutos más en la olla. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa. Una fabulosa Volkswagen Tiguan, 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.pe. El córner le pega Jiménez. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? Omar Jiménez. Jiménez va a tirar a Maga. Jiménez va a colocar el remate. Jiménez viene el tiro de esquina. Se mete arriba para buscar González Fernández. También viene un golpe de cabeza. Atención, pifiando en el fondo el equipo de General. La respuesta de Cerro se hizo el autopase Carrizo. Pica con la izquierda, cruzó la frontera. Se mete arriba, busca Iturbe, tercero en camino. Iturbe le pegó, no enganchó. Sale el portero, tiró. Y afuera Ricardo. Increíble lo de Iturbe. Increíble porque tenía para pegarle de primera. Claro que le tocaba para la pierna menos hábil, la derecha, por eso enganchó. Le quedaba larga, fue dividida con Tales, igual llegó a puntear ese balón, termina en córner para el árbitro del partido. No sé si no hubo una falta previa contra Tales. Sale en el piso, Víctor. Así es, chocó, me parece, con su compañero, Gaspar Vega, que fue el que justito interceptó esa jugada. Es córner para Cerro y ya se recupera Tales. Muy bien, señoras, señores, Recoleta, Tembetarí terminó 1-1, Clementino. Y el primer gol del partido fue para el equipo de General Caballero. Después vino la paridad con quien el segundo Carrizo, y el tercero lo hizo golazo Araujo. Estamos hablando que Carrizo hizo de penal. Le pega Guayo. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se va el primer tiempo con victoria de Cerro 2-1. Cerámica Itegua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.pe. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Terminó el primer tiempo, 2-1 para Cerro. Víctor Villalba. Gracias, Arturo, y aplauso del público. Al final, lo que era probablemente algún murmullo con el 1-0 de General Caballero, rápidamente se apagó y la gente contenta por este 2-1 y sabe, insisto con esto, que se va acercando cada vez más a Libertad para este cierre de campeonato. Se reúnen los jugadores de Cerro, se dan fuerza, se pasan la mano, sabiendo de que están consiguiendo de momento el objetivo. Y al final los de General Caballero cabizbajos de lo que era un arranque de ensueño, al final cosas que ajustar para la segunda parte del partido. Bueno, y tenemos la programación de todo lo que viene fútbol de primera, Darío. Sí, señor, los partidos que le quedan a esta fecha número 19, que va a proseguir mañana sábado a las 17 horas con el partido entre Nacional y Sportivo Luqueño. También mañana 19:30 juega el puntero Libertad, que va a recibir en la Huerta al Sportivo Trinidense. El domingo a las 17, 2 de mayo, será local en Pedro Juan Caballero ante Olimpia. Y también el domingo se cierra la fecha 19:30 con el partido entre Guaraní y Ameliano, que se va a disputar en Itagua. Por ahora, con esta victoria parcial de Cerro Porteño, si termina así quedaría la tabla. Libertad con 36. Cerro Porteño se pone por ahora 34, a 2 puntos del equipo Gumarelo, 32 puntos para Guaraní, 29 para Olimpia, 25 para Recoleta, 24 para Trinidense, 21 puntos para Ameliano, al igual que para General Caballero. 20 puntos para Sportivo Luqueño, con 18 Tembetarí y Nacional, 15 puntos para el equipo de 2 de mayo. Recordando que en el primer partido de la jornada, Recoleta empató 1-1 con Tembetarí y ahora terminó la primera etapa con Cerro Porteño ganándole a General Caballero por 2-1. Esto es lo que tiene que ver con el campeonato Apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol en esta temporada 2025. En la tabla de goleadores de este campeonato continúa en punta Fernando Fernández con 8 goles, 7 goles tiene Juan Manuel Iturbe,
al igual también que Lorenzo Melgarejo. Con 6 tantos están Manuel Romero y Alejandro Silva, mientras que en la tabla de promedios los comprometidos siguen siendo General Caballero y Tembetaru. Con esta derrota parcial, si esto termina así, General Caballero terminaría con promedio de 1.093 esta jornada 19 de la apertura. Tembetaru con promedio de 0.947. Los que están en zona de descenso, el que está cerca de caer en esa zona es el equipo de Sportivo Luqueño. Es el antepenúltimo, tiene 1.245 de promedio en lo que va de esta temporada 2025 del fútbol paraguayo. Con lo que tiene que ver con la intermedia, recordábamos los resultados de la jornada de hoy que cerraron la fecha número 8 de esa categoría. La victoria 2-1 de Sol de América sobre Santaní y el empate 1-1 entre Fernando de la Mora y Pastoreo. Con esos resultados así ha quedado la tabla de posiciones en la intermedia. Decíamos que había 3 punteros. Capiatá, San Lorenzo y Tacuaré con 13 puntos. Muy cerca está Carapeguá, 11 puntos para Rubio Ñu y para Guaireña, 10 puntos para Resistencia, Pastoreo, 12 de junio y Sol de América con 9 puntos. Santaní, Independiente, Encarnación y Fernando de la Mora, 6 puntos para Guaraní de Fran y para River Plate. Así está la tabla en la intermedia. Muy bien, enseguida la opinión de Ricardo. Sintonía en Santiago de Chile, nos envían en Instagram. Julio Páez, saludos Julio. Nos está escuchando Julio Santiago de Chile. La opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol para acá, Olor, hay un Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. No quiero ser mal pensado, pero voy a empezar el comentario con algo que aprendí con los años dentro del fútbol. Y algo me hacía ruido cuando en la previa Arturo contaba de algunos contratos que se pueden llegar a rescindir en Cerro. Luciati y Soñora creo que son los más factibles o los más cantados, pero ¿será que por eso empiezan a correr parejos los muchachos? Porque es algo muy común en varios planteles, y no solamente acá, sino en otros también, en Sudamérica digo, cuando el jugador sabe que falta poco y cuando hay alguna amenaza de una determinación fuerte de parte de la dirigencia, corren todos, llamativamente corren todos. Y después del clásico, que Cerro pierde, yo empecé a mirar a los jugadores de Cerro contra Guaraní, por ejemplo. Corrieron a la par, corrieron parejo. Contra Cristal corrieron a la par, corrieron parejo. Hoy corren todos, porque realmente están corriendo todos. Y por eso digo, voy a pensar mal. Se asustaron, olieron algunos que si no corren, si no meten lo que tienen que meter, pueden entrar en la lista de los rescindibles. Puede ser, ¿por qué no, verdad? Pero simplemente por eso me gustaría verlo a Chico da Costa hoy, a ver si corre parejo o no, o si por tener un contrato un poco más largo y porque Cerro compró su pase puede seguir en la misma, en caminar a cancha, y yo creo que ni siquiera suda la camiseta cuando entra, porque hace muy poco. Pero metiéndonos directamente en el partido, Cerro empieza a jugar a espalda de los defensores del conjunto de General Caballero, pero por derecha, donde ataca Guayo, que ganó 1, 2, 3 veces y ganó bien, y por sobre todas las cosas decidió bien, porque muchas veces se gana pero después se define mal. Entonces el haber picado, el haber ganado, el haberse esforzado no te sirve de mucho. Pero llamativamente, como es fútbol, como es tan lindo este deporte, cuando Cerro estaba jugando mejor en los primeros 5 minutos del partido, aparece una jugada donde no la pueden despejar del todo la defensa ni el mediocampo. Ganan en el rebote los jugadores de General Caballero, meten un centro al área. Muy solo, pero muy solo Clementino para bajarla, para dormirla con el pecho. Y cuando la pelota iba cayendo le pega de manera genial, cruzado ese remate ante un área que se tira pero que no llega. La pelota pega prácticamente cerquita del palo y se mete para que General Caballero, que estaba siendo dominado, para que General Caballero que no estaba jugando mal, pero tampoco estaba jugando bien, ¿se entiende? No era un equipo que se regalaba, pero tampoco era un equipo que podía tener la pelota.
Tampoco era el equipo que vimos en los primeros minutos contra Olimpia, por ejemplo, apretando y tratando de ganar y jugar con el error de la defensa rival. Pero igual en una jugada donde no la despejaron, repito, aparece Clementino para bajarla de pecho, para mandarla a guardar y para darle el primero a General Caballero, el primero del partido. 7 minutos, el gol lo recordamos en el relato de Arturo Máximo Ruiz. La pelota al arco, disparó, gol, 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 gol. General Caballero, Clementino González le pegó por bajo cruzado para vencer al portero Área y aparece Clementino poniendo el grito de gol de General Caballero en la misma olla. Lo hizo Clementino, sereno y seguro para decretar el primero del partido. El festejo, el abrazo con los compañeros, vino el centro, la pelota bombeada sobre el área, paró con el pecho y después definió con clase. Pecho al fondo, trabajarla muy bien Clementino, ganando General Caballero 1-0. Qué bien lo hizo Clementino González con clase, gana General 1-0. En ese momento, 7 minutos, más de uno habrá pensado qué pasó del Cerro, que venía también. Y Cerro no tardó en reaccionar, como le solía pasar en partidos anteriores, donde Cerro le hacían un gol y como que quedaba muy golpeado y mal. Por un momento me hacía acordar inclusive a la selección paraguaya, antes de Alfaro, por supuesto, que venía bien, le hacían un gol y no se recuperaba nunca. Bueno, hoy Cerro se recuperó y se recuperó rápido. Salió a jugar el partido, salió a jugar al fútbol, a tocar la pelota, a correr, y es lo que puntualizaba recién. Corren todo, corren parejo. Eso es bueno para cualquier equipo, pero la pregunta que se puede hacer el hincha de Cerro después es: ¿qué pasaba si todos los partidos anteriores corría como corre ahora? ¿Iba a estar en la tabla, en la posición en la que está? ¿O podía inclusive ser el puntero del campeonato? Porque plantel Cerro tiene, porque jugadores buenos Cerro tiene. Algunos se lesionan, otros no quieren jugar, otros entran y se tiran permanentemente, pero, oh sorpresa, ahora corren todos. Quedan, ¿cuánto? 3 fechas. 3 fechas después de esta o 4 fechas, donde todos corren y corren parejo y corren a la par. Por eso, en un pase largo y en una corrida, donde pifia el defensor, el lateral izquierdo del conjunto de General Molinas, Aguayo vuelve a ganar la posición, se mete al área, lo cruza González, lo toca abajo, el árbitro no duda en cobrar penal, el VAR revisa la jugada y está de acuerdo con el árbitro del partido, Juan Gabriel Benítez, y el que agarra la pelota, el Pachi Carrizo, dialogando con Iturbe, le pego yo, le pegás vos, pero sin dudas el encargado era realmente el Pachi, que acomoda, le pega bien, a tales que se tira al palo derecho, la pelota se mete al palo izquierdo y Cerro Porteño a los 15 de la primera etapa empataba el partido. Ese gol también lo recordamos en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Carrizo tira, puede ser igualdad para Cerro, atención a los pies de Federico Carrizo. El arquero tal, extiende los brazos, tocó el travesaño, le va a pegar Carrizo, no hay intervención del VAR. ¿Todo bien? Para el árbitro que sancionó el penal, para el mismo VAR que no lo llama, está para darle Federico Carrizo, empate a Cerro, no. Suena el silbato, autoriza el juez, está para darle Carrizo, va a colocar el remate, Federico tiró, gol. Cerro Porteño, colocando la pelota al poste izquierdo con clase. Le dio bien, Federico Carrizo para vencer a tal poste izquierdo. Lo hizo Carrizo y empató Cerro en su olla. 1-1. Después del empate, Cerro siguió insistiendo. General Caballero se dio cuenta que podía también, por momentos intercambiaba golpe a golpe, aunque el que estaba más sólido parecía Cerro Porteño.
que seguía insistiendo, que seguía llegando, que ganaba permanentemente por el sector derecho, más aún cuando se decidía el Chico Gómez a acompañar a Gabriel Aguayo, que está haciendo un muy buen partido. Lo hizo el partido anterior contra Guaraní, está repitiendo de vuelta. Es el jugador que nosotros conocimos y por eso jugaba, porque picaba y porque iba a todas las pelotas. Cuando se creyó el cuento de que ya era jugador de primera, de que tenía asegurado y no picó más y no corrió más y se quería acomodar, lo limpiaron de una, fue de vuelta al banco, entraba pero no rendía, y el sábado pasado se dio cuenta que tenía que batallar, que tenía que correr, corrió, le gustó al técnico, lo puso de vuelta y nuevamente hoy está siendo un jugador importante. De un tiro libre de esquina del sector izquierdo, un cabezazo fallido de el jugador Velázquez, la pelota parecía que se iba pero la recupera antes de que cruce la línea Araujo. Toca para atrás, vuelven a meter la pelota desde el sector derecho, fue Gómez, el cabezazo de Quintana al medio y Araujo, que había evitado que la pelota se vaya por línea de costado, saca un remate con mucha potencia, nada que hacer para Tales y de esa manera Cerro se ponía 2-1 en el marcador. Ese gol también a los 38 minutos, lo recordamos en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Está con la pelota Iturbe, le pegó, disparó, tiró, vino un golpe de cabeza, cruzado afuera, no, la pelota no salió. Va a insistir Araujo, pone la pelota a la derecha para Gómez, va a colocar el centro del rebote, le pegó Araujo. ¡Gol, gol, 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 gol! Sergio Araujo, siempre pidiendo disculpas al público por lo que había acontecido con él cuando fuera separado. Y esta es la vuelta, la rehabilitación, bombazo impresionante. Araujo, Sergio, lo fusiló a Tales. Cerro gana 2-1, Araujo el segundo. Y así se fue la primera etapa con un Cerro que empezó perdiendo el partido, pero que lo terminó ganando. En esta primera etapa, por supuesto, quedan 45 minutos más. Intensificando a full estaba Piris Damota, Víctor. Así es, Piris Damota estaba intensificando, veremos si vuelve ya en el segundo tiempo para cambio. Y en general es Silvio Torales el que estaba calentando en los minutos finales, ahora listo para ingresar, camiseta número 8. Silvio Torales, y no lo veo a Osmar Jiménez, es el jugador que quedó en vestuarios. Camiseta 29. El que sale el 29, exactamente, ingresa el 8, Silvio Torales. Pero creo que son características distintas. Sí, Silvio es más marcador. Por eso decía, y ahí está, y estábamos viéndolo a Piris Damota, todavía no vuelve Cerro Porteño. Ya están los árbitros, se espera por Cerro. El partido anterior fue que quien tardó medio en entrar, Víctor. Cerro. El partido anterior Cerro en cancha de Nacional. ¿Y cumplen los minutos o sobrepasan los minutos? Y ahora justito 15 minutos de entretiempo, ya Cerro tendría que estar. Ahora ya pasa 15 y 20 segundos, así que está fuera de tiempo Cerro, por eso ya los árbitros y todo eso. Y sí, tiene que haber multa, así es, por reanudación tardía. Y yo no sé hoy si tiene que ver con la expulsión de Martínez, que tarda más en llegar hasta vestuarios, o las indicaciones se dieron vía los asistentes. Ahora Piris Damota va a entrar, todavía no regresa el equipo, así que vamos a tener más de 16 minutos de entretiempo aquí en La Hoya. Y Wilder Viera probablemente deja la cancha, Ricardo. Puede ser Wilder o puede ser Pérez también. No, Víctor. Yo creo que Pérez es el que va a salir, pero veremos en un ratito. Está bien, su punto de vista. ¿Qué pasa? Te hace la contra, Víctor. No, ¿por qué me hace la... No digo Pérez porque él no es gentilicio de, por eso. Bueno, ahí está retornando Cerro, Víctor. Pérez vuelve por de pronto. Y Viera también, así que otro el que sale. A ver... Es... Araujo no está. Otra vez salió en el entretiempo. Sergio Araujo. 26 Piris Damota y quedó en vestuario Sergio Araujo. Ala, qué simpático sos, Ricardo. Y si juega un tiempo, entonces pide perdón. Bueno, pero eso es porque la hinchada, ¿verdad, Víctor? Se va por otro lado. Sí, pide perdón por el tema de lo que pasó, pero no es el primer partido que dura solo 45 minutos. Está bien, y seguramente así es lo que habla con el técnico. Y está,
es como para fusilarlo. Qué difícil será. Ya volvemos. En mayo, comprando 4 cubiertos como tenés 20% de descuento y regalo en Kit Asador Premium. Como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lice no hay partido. Aprovecha la promo de Lice Dorito. 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar esto. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio. El equipo lo mejor con el pacto de confianza NGO. Movió Carrizo, comenzó el segundo tiempo. La pelota la va a tener en el fondo Pérez. Pega por bajo que no aparece. Es Araujo. Pelota sobre la izquierda. Yo no sé si la pregunta viene al caso para el técnico que hoy estará en conferencia. El caso de Araujo, ¿no, Víctor? Sí, Arturo, claro que sí, porque no es normal que un jugador pueda jugar partidos seguidos, pero solo 45 minutos. Hoy otra vez cambiado en el entretiempo y hoy de vuelta entró con la rodillera. O sea, claramente el problema es ahí que lo limita hasta ahora a Sergio Araujo. Bueno, por eso dio consciente el técnico lo pone con limitaciones Araujo. Pelota a la derecha para Carrizo. Carrizo con el balón. Carga, llegaremos al minuto del segundo tiempo. Mil empeños, Fetarro, Joya de Oro y Plata, en mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabal, Concepción. Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ricardo está tirando acá, Víctor, cosa que yo no. Un minuto. Bema y Flores con usted los 365 desde el año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En Niseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca lo que saben. Nisei, especialistas en tecnología. Viene golpe de cabeza, Pérez Lamota, viene el cabezazo, la pelota al medio, atención, se le fue la pelota al jugador de Epa, disparó Iturbe, bien tarde, ¿qué pasó en esta, Ricardo? Le sacó la pelota Iturbe al Pachi Carrizo, que quería hacer una jugada un poco más larga, sacó el remate al arco, bien Tales, es muy buen arquero Tales. Señores, se viene a ganar 0-2-1. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sobre el caso Araujo, hasta ahora en 15 partidos con Cerro Porteño nunca completó 90 minutos. Lo máximo que jugó fueron 65 el año pasado en una derrota 3-0 ante 2 de mayo. Muy bien, los cambios en la partida, ingresaron Torales y Piri de Mota. Wilpur Tecnología, que se disfruta con el pacto de confianza NGO, no romportín productos del bosque, probalo ya Vira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros y fruta tu cubo favorito, ya Vira Caricia. Baja Piri de Mota, juega la pelota por bajo, o eso es lo que vos querías, que un jugador baje y no Carrizo, Ricardo. Claro, que no baje Carrizo. ¿Sí le criticaste a Carrizo, que está bajando Piri de Mota? Claro, porque Carrizo baja y entrega la pelota como si está jugando en ataque. Y que cada pelota que le entrega termina en una contra para el equipo rival. La pelota la tiene Vega para el equipo de General Caballero. Pone a la derecha Ronald Roa, pero vino la marca, va a sacar sobre la izquierda. Cruzándose mi Lucas Quintana, pelota al medio, Cerro gana 2-1. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a su casi perfecto socorro en B. 20-083-309-813. Red San Justo de Rosa Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que olor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo tu parrilla. La pelota se pierde afuera, Recoleta, te meterán, empataron 1-1, saque de costado 3, un poco más, corresponde a la visita. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sacando la pelota, Velázquez viene para buscarla bien, Todoro Arce, le tiraron la camiseta, el juez dijo que siga la acción. Levantó la pelota por el medio, tocando el jugador Rodrigo Gómez de Cerro Porteño. La pelota la roba Perina Mota, puede ponerla para Iturbe, atención, se fue, cruzó a la izquierda para Carrillo, el pase bueno, se mete a Media Luna buscando a Guayo, otra entrega del balón, Carrillo podrá pegarla al arco. ¿Qué pasó, Ricardo? Y es la gran Carrizo. Siempre hace lo mismo, tarda mucho en dar la pelota. Es mejor lanzando que con la pelota en los pies. Cerca de los 4. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que le viene inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, aprovechándote que es sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Después de esta fecha quedan 9 puntos para Cerro, Víctor, ¿verdad? Así es, quedan 3 fechas. La próxima Cerro visitante ante Ameliano el miércoles. En cancha en Villeta, ¿verdad? En Villeta a las 3 de la tarde. Ahí tenemos
tenemos que estar a las 3 del partido, ¿verdad? 3 de la tarde. Muy bien, el partido gana 0-2-1. En Erimar, enganches, antehuilcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC. Clementino, que se mandó un golazo, se va a la derecha. Arturo. Sí. A modo de recordar, ese día también juegan Olimpia Libertad en el Defensores. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. La pelota en el aire. Es el partido Olimpia Libertad, ¿verdad? Y Libertad va a llegar como puntero. La pelota arriba, vino un golpe de cabeza. Bueno, pero los dos ascendentes juego, la verdad. ¿Quién cayó, Víctor? Silvio Torales chocó con su propio compañero Ronald Roa. Muy bien, se paraliza el fútbol, marcamos el tiempo. Neumáticos Yoko Kama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Arturo. Ya está imponiendo, Vito, gana 0-2-1. Y su seguro Chaco. Hay que hacer cerro, tranquilo nomás. Cruzamos los 5. En la americana jugamos a hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 escribinos al 09844404037. Unite la generación broma de Inamericana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Velázquez con la pelota, busca la salida. Velázquez para Cerro, faltada Recoleta y te meteré 1-1. Vino el centro, pelota en el aire. Arriba viene para buscarla el jugador González. Viene marcando desde el fondo Fernández. Coloca la medio Santa Cruz, tocó la pelota por bajo, busca la salida derecha, Mareco. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón, sorteo 4 de julio. Promoción válida de Stock y Stock Express. A todo ponerle Bistón y litio para revivar por rojo, pedidos al 083-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. ¿Amarilla para quién, Víctor? Teodoro Arce, primer amonestado en el partido. Fumó a Piris la moto, ¿verdad? Así es, falta contra Robert Piris. Cruzamos los 6. Sube una foto o un video en @fácil_PY, fácil busca influencer, puedes ganar 1 millón de guaraníes, sorteo el 31 de mayo. En Concasa empezó tu historia como soporte duradera, que a la trilla te quebramos eventos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Puede usar su gana 0-2-1. En Automotor, el aula que esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Giglio, Sandión, KGM hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tu compra de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Cerca de los 7 minutos gana 0-2-1. Ponele pecho a tu economía porque la pechuga rinde más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Pedí tu préstamo pymes en Banco y hace despegar tu emprendimiento. Hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Señoras, señores, la opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que hablar en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillano 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Cambotú Barrilla. ¿Por qué le he visto que va más cambio Cerro o no? Yo creo que va a esperar un poquito más. Creo que más o menos a los 20 por ahí meterá el segundo cambio. ¿Quién tiene Cerro en la banca? ¿Qué están trabajando ahora? Tiene a Roberto Fernández, Daniel Rivas, Jorge Morel, Francisco da Costa, Derly Rodríguez, Jonathan Torres, Alexis Fariña y 4 juveniles, Jorge Marcelino, Nelson Eliseche, Juan Roldán e Iván Marecos. Se va sentando Rodrigo Gómez a la derecha, ¿no? Sí, exactamente. Hoy otra oportunidad para él. Había debutado ante Palmeiras, ya jugó otro partido de Copa. La vez pasada ante Guaraní y hoy de vuelta Rodrigo Gómez. Está justamente Rodrigo a la derecha, que jugó como extremo derecho. ¿Dónde fue que lo hizo? Palmeiras. La pelota la tiene Gómez, baja, 7:30. Whirlpool Tecnología que se disfruta con el pacto de confianza de NGO. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. ¿Qué pasó con Ana Núñez? Pregunta Ricardo. Hoy no está ni en la banca. ¿Por qué no está en la banca? Y no lo viene teniendo en cuenta el técnico de Cerro. La pelota la va a sacar en el fondo área. Cosío con la pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La pradera lo mejor en lácteos. Con Shell muchos beneficios para vos y descuentos directo en caja. En las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Esa que te costado Arturo. Sí. Otra combinación que pensaba en base al resultado de mañana. Si Libertad gana, necesariamente tiene que haber simultaneidad porque ya el miércoles puede ser campeón. Libertad gana mañana, le seguiría sacando 5 a Cerro, 4 a Guaraní, independientemente a que Guaraní gane. Y si en la próxima Libertad vence a Olimpia, pierde en Cerro, pierde Guaraní, ya Libertad es campeón el miércoles. ¿Cuándo tiene que haber simultaneidad? Si gana Libertad mañana, tiene que cambiarse la fecha del miércoles y tienen que jugar en simultáneo Libertad Olimpia, Ameliano Cerro y Guaraní Tembetari. 3 partidos. Así es. La pelota a la derecha, vino la marca cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El horario, 19. Y ahí habría que ver porque el tema de Ameliano era aprobado porque era a las 3 de la tarde por un tema de seguridad. Yo no sé si se jugaría todas las 3, no creo, o qué pasa con el partido de Ameliano Cerro.
Ese es el partido que tiene que cambiar de horario, ¿verdad? Y sí, tendría que jugarse más tarde. Cerca de los 10. Record Electric presenta cables Inducable, línea conductores eléctricos de alta calidad. Inducable representa y distribuye Record Electric Saeca, así como el Albirroca de Catona Cancha, Chortivítica, su sello en cada corte. Chortivítica, sponsor oficial del Albirroca. No es offside eso, Víctor. Offside de Viera. Eso decía Ricardo. Marcamos el tiempo en instante, ganó 0-2-1. Camino eficaz JMC Robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Infoserrana.tu.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arco. El partido gana 0-2-1, mejor del primer tiempo. Y su seguro Chaco. Recoleta también empataron 1-1. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora, redes sociales, Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Acompañar al Albirroca Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 01853-63-544. Solimar Turismo. Perdió Carrizo, falta contra Todoro y el juez no sanciona, para mí falta, pero había perdido Carrizo, Ricardo. Sí, Carrizo de vuelta. No entienden, hay que ponerle un chip cada vez que cruza la mitad de la cancha para su lado, hay que desactivarlo. Saca de costado para General. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5%, 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota en el área, viene un rechazo. Atención con esta, se mete bien para buscar la jugadora Fernández, colocando media luna, vino un rechazo, levantando la pelota Vega, en la media luna hiciste Ronald, pero vino la marca, saca Cerro. Calidad lo que estás buscando, tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio, lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario, 70 años siendo tu unidad de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Gran jugada Iturbe. Dejando defensor en camino, vino Aguayo, bajó Aguayo, le va a pegar, se cerró mucho, mandó el centro, segundo poste, vino un golpe de cabeza para su arquero Tales, Ricardo. Que ya no tenía el acompañante del primer tiempo, no estaba Araujo en la zona de definición, por eso no tuvo muchas opciones el chico de Cerro Porteño Aguayo. Rodrigo Gómez juega la pelota, Peri, cambia Cerro. Venía a divertirte el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando, tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. En el partido hubo solamente 2 cambios, hasta ahora Tolares ingresando, General Caballero, Piri la monta en Cerro. Energy Gas, llegaste a tu casa, más la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Militones 2. Comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Víctor. Así es, la falta de Clementino González lo movió en el aire y cayó mal Gustavo Velázquez. Cruzamos los 12. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Sabe que el partido lo gana Cerro con mejor de primer tiempo, 2-1. Crystal House, exportación a colocación de vidrio templado, TVH eliminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. El rechazo a mitad del terreno, la pelota la busca Clementino, que se mandó un golazo y fue de primero partido para General. Después de Carrillo de penal a Hugo el segundo, que ya no entró en el segundo tiempo. Ganando Cerro 2-1. Concurso de cuentos Fregues y Gómez y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gómezipar.co.py. Unisal, 6 Central España 330, San Lorenzo, Pilar, Latinoamérica, Petecta, Huácoro, en el Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Alete, Carapeo y Pilar. Unisal. ¿Por qué lo advierte el hábito Clementino, Víctor? Reclamó la última Clementino González que había falta contra él, le dijo basta el árbitro Juan Gabriel Benítez. Vino un golpe de cabeza, pelota para Pérez de Mota, lo tomaron de atrás, el juez sanciona falta, tiro libre, cancha del equipo de General, punta derecha, la falta del equipo General lo hizo Vega, tiro libre, campo rival para Cerro. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo, picante o tradicional, pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Qué decir, Ricardo? Que está fea la cancha de Cerro, se queda la huella de donde pisan los jugadores. Las áreas están feas también. La pelota arriba, Carrillo tiró, se desvió con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Queda toda la huella de donde pisan y las áreas también están muy feas, muy peladas. Sí. Ahí va a haber otro cambio de General. Sí, en general justo no vi quién entró, pero en Cerro los dos que intensifican y me parece que se vienen juntos.
Jonathan Torres, 27, y Francisco da Costa, camiseta 19. Bueno, los cambios en Cerro para venir. Jonathan Torres y da Costa. Va a venir el disparo, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, Torres, ¿quién lo va a sacar? Hay que ver. Iturbe y Wilder o Pérez. La pelota la tiene para atrás, viene para buscarla, viene el centro de León, tiró, vino un golpe de cabeza, Pérez se metió al área, buscando Clementino, juega la pelota para hacer una pelota solar, Roa, se mete a la derecha, viene empujando, no, la pelota es Teodoro Arce, la tiene Teodoro Arce con el balón, cruce y cambio largo, mal, la pelota pica afuera. Ingresa a www.posto.le, apostar a ganar, lo cambio todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco, me respaldo total. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa, Petro, Chaco, precio, calidad de litro exacto y millardo. Hizo seguro, Chaco. Los cambios, General Caballero Vito. 28, Alexander Franco, y camiseta 25, Ángel Aguilera. Los dos son mediocampistas. 28, Alexander Franco, 25, Ángel Aguilera. Y ahora se quitan los chalecos los de Cerro. 19, Francisco da Costa, y 27, Jonathan Torres, los que van a ingresar. Vamos a ver los delanteros en Cerro y los mediocampistas en general, ¿verdad? Así es, ambos volantes, Alexander Franco y Aguilera. Franco 28, Aguilera 25. Así es. Muy bien, los cambios en el partido, gana 0-2-1. Desde los Piñones de la Mazo Mendoza, Cacopa un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Sí, Ricardo. Y seguro que es el arquero, ni siquiera rebote otorga. Iturbe pica largo, sale el portero, tales, decía Ricardo. Sí, sabe que es la última. Me parece que Iturbe sabe que es la última. Ya lo noté cansado en el último pique donde ganó la posición, y creo que es uno de los candidatos a salir en Cerro. ¿Quién está caído, Víctor? Teodoro Arce. Y de la asistencia al propio León, ¿verdad? Sí, pasa que metió el centro y ahí lo tocó a la pasada León, por eso él mismo va a pedir asistencia porque sabe que lo golpeó un poquito al hombre de General. Arce en el piso, Teodoro Arce en el piso. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no romporten frutos del bosque, probalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Ya mira La opinión Caricia. de Ricardo es una presentación de... Quitador para cada olor en Quitadores de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subillano 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu barril de preferida. Vamos a ver los cambios, quiénes se van, Arce en el piso, quiere decir que va a salir Arce, Víctor. No, yo no creo que lo quita Teodoro. Por esta lesión parece un poco seria, ¿o no? Ahí vamos a ver si se levanta por su propia cuenta, pero quedó sentado Teodoro Arce en esta última situación. 17,5. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa y una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. ¿Qué pasa con Teodoro Arce, Víctor? Ahora se levanta, va a salir a un costado para una mejor atención y veremos si es que retorna. Y si autorizan los cambios en General Caballero, porque si Teodoro no está, probablemente se cambie la variante. Ahora sí, autorizan los cambios y se vienen 4, 2 y 2 de cada lado. Va a levantar el tablero Julia Dosa, primero en General Caballero. 28, Alexander Franco, se retira Gaspar Vega, el número 32. Ah, no, en Cerro primero, 19 por 11. Juan Iturbe se retira en Cerro Porteño, ingresa camiseta 19. Francisco da Costa, y 27, Jonathan Torres, y se retira Federico Carrizo. Los cambios en Cerro Porteño. Ahí están los dos cambios, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Y en General Caballero vamos a ver, Víctor, ¿verdad? Vamos a ver, creo que va a dar el ok Teodoro Arce para seguir, y ahí van a levantar el tablero. Ya vimos 28 por 32, va a salir Gaspar Vega, entra Alexander Franco y Ángel Aguilera, número 25. Vamos a ver quién es el que sale. Ahora se va a levantar el cartel. Primero se hacen los de Cerro. Salió Iturbe aplaudido, sale Carrizo, que también va a ser aplaudido. Ahí está. Y ahora sí, Vega sale, entra 28, Alexander Franco. Y el otro en salir,
A continuación, el 25 Ángel Aguilera. Y está tardando un poquito, Juliadosa. No, al final para el cambio. No, le dice que en la siguiente. Al final esperábamos todo este tiempo y no se van a hacer los cambios en General Caballero. Sigue Vega. Por ahora sigue Vega y paran los cambios de General Caballero. Muy bien, se repone el fútbol. Comprar mayores que tu dinero rinde más en el ahorro supermayorista Mercado San Lorenzo, Capitán Ruta 1 y ahora también Capitán Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra Impacto.com. 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón. En Punto Forma cumplimos el sueño de mamá y papá. Volvió Arce, Víctor Teodoro. Sí, volvió, está listo para seguir Teodoro. Cerca de los 20. Cerámica y te voy a su casa por toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitogo.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contratar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Arturo. La victoria de 0-2-1. Y su seguro Chaco. No por esta interrupción, no tiene la dinámica del primer tiempo. No tiene la misma dinámica de la primera etapa. Jugadores cansados también en Cerro, por eso los cambios. Y para reservarlo también, decía Víctor, partido el miércoles de Cerro Porteño. Entonces, con el marcador a su favor, metió un volante más para que no corran tanto los extremos. Y ahora también dos delanteros bastante frescos. Uno que corre mucho como Torres y el otro, en teoría, un definidor. Víctor. Cambió la variante al final. Se va Jordan Santa Cruz. Entra el 28 Alexander Franco. Y 25 Ángel Aguilera. Y a ver, ahora sí, ¿quién sale? Se va a levantar el tablero. Ángel Aguilera. Se va al 7. Se va Ronald Roa. Así que tirado por fuera va a jugar Ángel Aguilera, que hizo inferiores en Cerro. En su momento jugó en la reserva de Cerro Porteño. Ángel Aguilera va a jugar. Queda Vega. Sí, al final se queda Vega en cancha. Bien, 21,5. En mayo, comprando 4 cubiertas como tenés 20% de cuenta de regalo en Quita Sabor Premium, como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lice no hay partido. Aprovechar la promo Lice Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 39 de mayo hasta agotar esto. Tiro libre, dijo el juez. Mil empeños, venta locos de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Las posiciones de los jugadores de Cerro, Torre y Dakota. Y juntos, arriba, van a jugar los dos como delanteros. Quizá baja un poquito más Torres, que es el que más corre. Por eso ahí están los dos en media luna. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Signos en Instagram como Bema de Flores. En Iseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca los que saben. En Isei, especialistas en tecnología. Va a venir el tiro libre, la pelota en el aire. Viene un golpe de cabeza, bien tal, descontrol y saca. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar martelo de elevación Zika, vuelo y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Prospecto Socorro Nimbú. Venta 093-309-813. Pues Jonathan Torres, cerca que se va, pelota afuera, cerca del banderí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cortes, el partido no tiene dinámica, le estaba diciendo a Ricardo, cayó muchísimo. Y hay que ver que Cerro conserva también su energía, igual que General para la jornada del miércoles, ¿verdad? ¿O cuánto juega General? General juega el miércoles, el partido del medio es el de General. No, por eso digo, ambos se cuidan, pues. Y sí, aparte de General no tiene tampoco mucho más para elegir y Cerro está con el tema de recuperar lesionados. Hoy no puede tener a todos a disposición tampoco Diego Martínez. Muy bien, reiteramos ya, quedó desvinculado de Cerro. En la fecha 9 de la intermedia, el día lunes a las 17, Resistencia ante Guaireña y 19:30, River ante Encarnación. ¿Quién cayó, Víctor? Cayó el central Ever Fernández. Muy bien, 2-1 gana Cerro. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cerca de los 24. Apracur es la solución para cambios de clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salpate con Apracur. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad. Franco que se metió a la derecha en general, ¿o quién es, Víctor? Ahí está, cerca de Franco.
Se tiró mucho la raya, parece Franco. Vamos a ver. Sí, él es. Él es ahí girando Franco, vino la marca, recupera. Hay falta y el juez sanciona. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por el Otra hoy. vez reaccionó Teodoro Arce, Ricardo. Sí, tiene un carácter fuerte este chico. Tiene tarjeta amarilla, igual tiró la pelota desaprobando lo del árbitro. Ahora que se peguen a la línea los jugadores de General, esto hace porque Cerro va a jugar con 4-3-3 aproximadamente, es lo que uno intenta y ve, por eso los tres volantes de marca, y no tiene mucho recorrido o quien marque en los extremos. La pelota a la izquierda, va a venir un centro, atención, bien se mete León, León cargó, León se metió sobre el área, León para el centro, tiró, se desvió córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Recordaba León, felicidad. tiro de esquina. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, para es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Para parece a 43 años construyendo contigo. Ahí está el asistente de Martínez dando indicación a Piri de Monte y el otro más, Víctor. Así es, a Rodrigo Gómez, el otro asistente. Piri Damonte se acercó hasta Ribolsi, el córner lo va a ejecutar Gabriel Aguayo. Hay tiro de esquina para el Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica. La victoria de Cerro 2-1. Hizo seguro Chaco. Despega Gabriel Racho, la Víctor va a autorizar, le pegó, tiró, se fue abriéndose balón, vino un golpe de cabeza en la peinada, Marco Reluca, Quintana totalmente adelantado, cuando saca como puede, en el fondo Torales, ¿qué pasó? Falta tiro libre. Gana entradas al sector de oro del concierto de Chayanne. 70.000 guaraníes de compras y recibes un cupón. Sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. Lo mejor para tu moto, automóvil, tractor. Victoria punta a punta. Conoce más en victoria.com.br. 16.000 personas, ¿cuánto dijiste, Víctor, hoy? Yo empecé diciendo hasta 12.000, pero creo que me quedé a mitad de camino. ¿Cuánto hay ahora, Víctor, para vos? Y hasta 8.000 creo que llegamos, máximo, hasta ahí. Bueno, vamos a tener la recaudación en plena conferencia, ¿verdad? Generalmente ahí suelen dar. Muy bien, 26,5. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa presenta tu historia como soporte duradera que ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Se fue bien, picó, atención con Silvio, juega la pelota por bajo mal. Para Clementino se da la vuelta más. De otra manera, la asistencia tiene área, le dice. Mantén tu Sandión KGM siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Descuentos reales en Catedral hasta 50% por call center. 627-7000. Farmacia Catedral, 120 de calidad y compromiso con tu salud. A la costa, tiro libre, círculo grande para Cerro. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no por tu productos del bosque. Probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que olora en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana, 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Campo Tu Parrilla. ¿Qué partido, Ricardo? Y el partido, como estaba diciendo Arturo, bajó bastante, hay muchas equivocaciones. Se hace un partido más friccionado en la mitad de la cancha. La pelota larga, profundidad, sale, controla bien el arquero. Pide tu préstamo Pipes en Banco y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco, crece desde la raíz. Consigue con este La Pradera en su presentación. Se hace un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Mañana que hora juega Libertad. 19:30. En la huerta, vio. Sí, ante Trinidense. Vamos a ver, hoy insinuaba algo, Ricardo. ¿Qué insinuaste? Y dijo, ¿me salvaste? Dijo, no. Claro, si no había algún premio extra para los jugadores de Trinidense. ¿De Trinidense? Claro. Señoras, señores, 2-1 gana Cerro. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell bajamos todos los precios ahora, 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Shell es sponsor oficial del Albirroja. León tarda, mueve. Yo no quiero ser repetitivo en esto, pero que bajó a medio ritmo, a media máquina los dos, porque de a poco termina el torneo Apertura. Record Electric presenta cables Inducable, línea de conductores eléctricos de alta calidad. Inducable representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como el Albirroja de Catón en la cancha, Shorty Bife, Casusino en cada corte. Shorty Bife, sponsor oficial del Albirroja. ¿Qué pasó, Víctor? Falta de Gustavo Velázquez contra Clementino González. En General Caballero se viene el cuarto cambio. 33, Fernando Lesme, el que va a entrar. Lesme va a ingresar. Camiones Picaco, JMC robusto para cargar más rendimiento y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Serrano.du.pr. Entraron Toral.
Dale, Franco Aguilera, ahora Lesme. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Acompaña al Albero Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 09853-63-544. Solimar Turismo. Franco a la derecha, sobre la izquierda. Viene apareciendo Aguilera, esperando el centro. Vino la marca. Va a sacar Cerro, no, falta no. Sigue, Nico Juez. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a msb.rg.py, presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Venid a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Cerca de los 30, General insinúa presencia. Campo ajeno como esta. Van a ir el disparo al arco. Cuando se metía bien cargado con todo Mareco, lateral derecho, Víctor. Así es, Miller Mareco pedía el pase al medio Clementino, que entraba solo. ¿Qué edad tiene Miller Mareco? Y Mareco ya debe estar por los 31, 32 más o menos. Viene recho y corre bien, Sí, sale Clementino González. En este momento sale Clementino, entra Fernando Lesme, que también es delantero. Miller Mareco, 31 años, exactamente, categoría 94. Él es de la misma generación de Gustavo Gómez, Lucena, Cecilio Domínguez. Él había integrado ese equipo de la selección sub-20 del 2013 que pierde la final ante Colombia, pero que después varios de ellos habían llegado a la selección mayor. Los datos aportados siempre interesantes. Señoras, señores, gana 0-2-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro secto indica. Se regala con el primer tiempo 2-1. Y su seguro Chaco. Desconéctate en Beta terminó 1-1. Calidad, lo que estás buscando, te arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario 70 años siendo autoridad de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lo que será el partido el de mañana, Libertad Chinidense, si Cerro gana 2 y si gana Guaraní, ¿cuánto queda? Si gana Guaraní queda 1, pero Guaraní juega después de Libertad recién el domingo. Pero estamos diciendo presión de deseo, hipotético, pero Libertad tiene para ganar, Ricardo. Sí, Libertad tiene para ganar, totalmente, le está costando ganar, pero plantel por plantel Libertad es mucho más. La pelota por el medio, viene Libertad de perder ante Luqueño 1-0. Energy Gas, llegate a tu casa, ni demás, las instalaciones gratuitas de Libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Milito 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Lo apuró a Arias desde el fondo, Piri Damota, que se le saca la pierna, pelota con golpe de cabeza. Sacó el jugador González, pelota a mitad del terreno, cubre Piri Damota. Pelota que viene bajando Aguayo, balón se va a perder afuera. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Por la fecha 9 de la intermedia, el martes a las 17, Santaní Independiente, y a las 19:30, Rubio Ñu ante Fernando de la Mora. Hay cambio, el 31, ¿quién es, Vito? 31, Marcos Machuca, el que ingresa y se retira el 10. Teodoro Arce, último cambio en General Caballero de Mallorquín. Lo sacó Arce a Teodoro. Así es, sale Teodoro Arce, ingresa 31, Marcos Machuca. ¿Cuáles son los 5 cambios hechos entonces por General, Víctor? Silvio Torales por Osmar Jiménez, Ángela Aguilera por Jordan Santa Cruz, Alexander Franco por Roa, Machuca ahora por Teodoro Arce y Lesme, Fernando Lesme por Clementino González. Llega Jonathan Torres, pelota a la derecha, busca la salida, se mete bien cargando Franco con la pelota para ponerla larga, que se abre Aguilera hacia la izquierda. El que espera Lesme, el partido lo gana 0-2-1. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La plata en pequeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Esa posición de Torales había adelantado, Víctor. Sí, hoy casi lo puso de media punta Silvio Torales. Él venía jugando más de volante central, ahora está más adelantado. Fíjate, Ricardo, ahí está. Claro, por el lanzamiento, seguramente por el buen pase que tiene Silvio Torales, para eso lo pone allí. El técnico ahora en Cerro, si bien en teoría tiene tres puntas con Da Costa, con Torres y con Aguayo, dejó de marcar por los costados. Cerro no tiene contra, juega por el medio y pierde la pelota muy rápido. Y el Torales, vicecampeón nacional de la Copa, Víctor, ¿verdad? Así es, jugó en Nacional, jugó en Cerro, después en Ameliano, River, ya en el último tiempo en otros clubes, pero siempre vigente Silvio Torales. Sí, suplente, la verdad, en el buen sentido, sin ser peyorativo en general, ¿eh? Así es suplente y
también en el último tiempo convivió con varias lesiones seguidas Silvio Torales. Muy bien, 34. Crystal House, apartas una colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. ¿Qué decir, Ricardo? Que Cerro ya no aguanta la pelota arriba, con los dos delanteros, pero no aguanta, no tiene quien abra la cancha, no puede contragolpear, cada vez que la recupera la pierde muy rápido. Machuca reclamaba falta, el árbitro dijo que sí, que siga el partido. Si sos socio de Comensipar, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comensipar, tu mejor opción. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos a 235-8000. Unisal. Gatito, mira, observa, lo que das para Gatito, Víctor, estar en el banco, ¿verdad? Y él ya sabe, me parece que no va a jugar. Si todo sigue normal, no va a jugar hasta terminar el semestre probablemente. El arquero titular de la selección es Gatito. Y después va a jugar ante Uruguay. Por eso tiene que tener ritmo de competencia, Ricardo no lo tendrá. Sí, pero va a volver a ser el mismo Gatito que cuando estaba en Brasil en Botafogo. Sin jugar va a ser titular en la selección. La pelota para el medio para buscar al jugador para tocarla. Silvio juega la pelota a la derecha, se mete bien Torales, carga. Sube la punta derecha, Maneco espera. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indicado. Y su seguro Chaco. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante o tradicional. Pizza calidad desde su origen. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales. Solares Fertilizor Paraguay. ¿Por qué tonto León, Vito, Ricardo? No, la falta innecesaria que va y comete al pegar. Qué jugador que tenía un potencial, o tiene quizás el potencial, pero está muy apagado. Bueno, pero ya vos le tenés, ya sé que sea como se dice a él, a Martín, el técnico. Yo lo defendí mucho a León, inclusive cuando hizo el gesto de silencio. Pensé que estaba recuperado, pero no. Él entró en un bajón desde que fue a la selección. En la selección jugó mal también. 36. Ingresa a www.aposta.de aposta a ganarlo, cambia todo. Con quien tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Quinto Chaco, me respaldo. Recoléntate, meteré, tuvimos al niño, Jorge Hacer, los compañeros mataron 1-1. Brindemos por la amistad con un delicioso vino. La más importante distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Va a venir el tiro libre para General, pelota en el aire, vino un rechazo, sin final, saca Piri de Mota. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa en una fabulosa Volkswagen Tijuana 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. La pelota la tiene sobre la izquierda para ponerla al jugador Aguilera buscando el área, viene un golpe de cabeza. Corre y se mete para buscarla, Machuca, le cuesta General, pero a falta, ¿no? Sigue, dijo el juez. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no romporte productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con los acariciados litros, disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Perdía la pelota de Costa, 37, la opinión de Ricardo Sur, la presentación de... Quitador para que valoren, Quitador Estilaje, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu barrilla. Hace varios minutos que domina General, Ricardo. Hace rato, desde los cambios que metió el técnico de Cerro, se quedó como dominador del partido el conjunto de General Caballero. Cerro no responde, la pierde muy rápido. Es tirarla arriba, es tirarla por tirar. Sí, pero el dominio es de la visita. En la olla gana Cerro 2-1. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Sacó Tales, pelotazo muy largo, buscaba Aguilera cuando se metía arriba buscando el M. Arriba, balón. Sí, Ricardo. ¿Qué le pasó? Solo cayó Velázquez para mí. Sí, solito. Me parece que pisó mal Gustavo Velázquez después de sacar de cabeza. No es la primera vez que cae solito, Víctor, ¿eh? Y yo lo noto ya extenuado también a esta altura. Me parece que forma parte de eso también esta caída un poco extraña que tuvo recién. La pelota la tiene sobre la izquierda para llevarse a Aguilera, buscando el área. Falta. ¿Afuera o adentro? ¿O es falta de quién? ¿Simuló? Cobra simulación. Simulación, sí. Seguro, pero... Sí, es para mirarla. Vi la pierna extendida de Piri Damota. Pero raro, ¿eh? Sí, simular es muy difícil que el árbitro saque.
No se ve más eso, Ricardo. Dentro del área sí, pero... Mira por ahí la imagen. ¿Fue dentro o fuera esa? Dentro fue la situación. Entonces está bien la tarjeta amarilla. No, ya sé, pero ¿se tiró o no se tiró la pregunta? Esa fue la pregunta. Eso nomás yo digo. Y duda también Ricardo. Víctor, vos no se tira. Deja arrastrado. Muy bien, ganó 0-2-1. Cerámica Iteguazú, casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 098-104-216, ingresa a cerámicaitagua.com.pe. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contesta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Señores, Cerro gana 2-1. En mayo, comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento de regalo, quita sabor premium como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin likes no hay partido, aprovechar la promo Likes Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar esto. ¿Qué dijiste de Wilder, Ricardo? ¿Cómo perdió la pelota donde... Es que no siente jugar él por izquierda, le cuesta muchísimo a Wilder. ¿Cuántas veces ya hablamos del tema? Y es increíble, ahora quiere reacomodar el equipo, Wilder por izquierda y Gabriel por derecha, pero no, ya no le da. También creo que Manolo lo ponía ahí, ¿eh? Sí, también. Por eso decía, pelota cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Llamate, Víctor. Se vienen los últimos cambios en Cerro. 5, Jorge Morel, y 28, Alexis Fariña, los que van a ingresar. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto y Villarduro. Van a 0-2-1. Y su seguro Chaco. Ya van a poner arriba jugando al jugador de General Caballero, pero vino la marca con todo, se mete la visita arriba, era Molina. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El miércoles a las 15 se cierra la fecha 9 de la intermedia con 2 partidos, Tacuarícara, Peguay, Pastoreo, Sol de América. Fuerte remate por izquierdo y afuera. Mil empeños, venta, reloj, coche de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota la va a sacar el portero, Ania. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. En Niseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca los que saben. Nisei, especialistas en tecnología. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los cambios, Víctor Villalba. Se retira Wilder Viera, ingresa 28 Alexis Fariña y va a ingresar también con el número 5 Jorge Morel y sale Matías Pérez. Muy bien, los cambios de Cerro, los últimos. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso cerca y perpetuo socorro en B. Ventas al 093-309-813. Re San Justo y Hierro. Lo que será partido mañana, Libertad Chinidense, Ricardo, los ojos. Hermoso partido. Sí, en la previa, digo. Porque todos van a estar pendientes de que Tiniense le pellizque por lo menos un punto a Libertad. Cerro, ¿cuánto queda con esto, Víctor? A 2 puntos. Mañana si dice empate queda 3, ¿verdad? Si empata el... Así es. Sí es. Y después No juega es con por Olimpia. ¿Perdón? Después juega con Olimpia, digo. La Sí. pelota a la derecha, Guayo tercero, va a definir tiro y afuera, Ricardo. Tenía que seguir un poco más Aguayo. ¿Cómo va a rematar tan apurado? Si él picaba, se metía más el área, iba a tener más posibilidades. Le pegó apurado y le pegó mal. Señores, 42. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, la Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a una mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se mete sobre la izquierda Molina, vino cubriéndolo, sacó la pelota Guayo Molina y afuera saque de costado, pero para General Caballero. ¿Qué pasa con los asistentes de Martínez, Víctor? Sí, protestaban que era ahí. pelota para Cerro, exactamente. Y el segundo asistente es el que ahora está dando más indicaciones. Y ahí ya le hace la advertencia al juez de línea que no salga del área técnica. Señoras, señores, 42.5. En la próxima fecha, Cerro Porteño se enfrenta a Meliano como visitante y General Caballero será local ante 2 de mayo. Señoras, señores, el partido Estados 1. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 2-1 para Cerro, busca el empate. General, atención con esta, se mete bien. La pelota la tiene Aguilera, va a jugar para atrás, metió para Silvio Colmán. El rechazo, perdón, que digo, Silvio Torales. Viene el rechazo, tampoco termina. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marca como Kiko Santegui y otros. Erimar, lo que
la fábrica no te dio. La suerte te está llamando miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. ¿Quién es lo que no quiere jugar? Y Dakota entró a modelar. Dakota todavía no peleó una pelota en forma. ¿Qué entró? No, y a modelar a la hora del té. Entró a modelar a la hora del té. ¿Vos me compartí esto, Víctor? Es que entró finito y Da Costa realmente. La hora del té. Lo que es 2-1 gana Cerro. Ahí está la hora del té, pone Gustavito. Entró la... ¿Cómo qué dijiste, Ricardo? Que entró a modelar. Linda música para él. La pelota la tiene para... Sacando área. En la americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263. Escribinos al 098444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Quinti llevan tu obra a otro nivel. Disculpame, Darío. ¿Qué dice el altavoz? Que los primeros en retirarse van a ser los hinchas de Cerro. La gente de General tiene que esperar que salgan primero los de Cerro. ¿Qué pasa, Ricardo? No, debería ser al revés, Víctor. Y hoy se le da prioridad a los locales, a veces al revés. Generalmente cuando tiene barra el equipo visitante se lo saca más rápido a los que tienen barra. Pero hoy gente de familia, gente normal, creo que no van a tener problemas en esperar adentro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco en Villar. Agregado, gana 0-2-1. Y su seguro Chaco. Leme juega la pelota bien, tocando balón para Torales, carga primero, se fue para llevar la pelota, el jugador está buscando la pelota al fondo, saliendo, tocando la pelota, bien la buscaba Leme. La potencia y precisión de Kilty llevan tu obra a otro nivel de resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Kilty, pero para construyen contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compra y recibes un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción Valier, Stock y Stock Express. Qué oportunidad perdida, Ricardo. El disparo al arco, fuerte, le pegaba la pelota a Aguilera. Control área, Ricardo. Sí, desperdicia mucho General Caballero. Está cerca del arco, pero lejos del gol, de la forma en que van definiendo cada una de las jugadas. Estaba Fernández proyectándose incluso con dominio de General. La contra de Cerro gana 2-1. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 093-119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Subí una foto, un video en @fácil-PY, fácil busca influencer. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. Empataron Recoleta, te meteré 1-1. En Concasa empecé tu historia con la superestructura. Cada ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. En Automotor el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Geely. José Andión KTM hasta 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Atención, cargando cuando se metían buscando la pelota. Machuca fuera cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Te compras desde 50.000 guaraníes y generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología y con congelación rápida, la presa no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Terminando el partido, Cerro ganando por 2 goles contra 1. Todas las presiones de General Caballero de viene de ganar la Olimpia 3-0. Pedí tu préstamo Firmes en Banco y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet de un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. No da más Velázquez, Víctor. Sí, ya no da más Velázquez. Ahora súper extenuado, lo hace elongar Alexis Martín Arias, lo ayuda porque se nota que ya está al filo. Hace un rato largo en realidad Gustavo Velázquez. Ayuda a ponerse a Velázquez de pie. Muy sentido, pierna derecha, Víctor. Sí, se nota que es una molestia en la cara posterior del muslo. Me parece que es un poco de cansancio, se está a punto de acalambrar también Velázquez, por eso ahora se para este último esfuerzo. Jonathan Torres llega tarde, Fariña también terminando el partido. Con este resultado así quedan las principales posiciones de la tabla. Libertad 36, Cerro 34, Guaraní 32, Olimpia 29. Con un detalle, mañana juega Olimpia, mañana juega Guaraní. El que completó en esta fecha es Cerro y estamos hablando del escolta en estos momentos. Concel, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscable en línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa y distribuye Record Electric Saica. ¿Qué pasa con Velázquez? Ahí está tomado la cintura, Víctor. Sí, ya está apenas. Ya está esperando con ansias el final del partido Gustavo Velázquez. Vamos a decir que arrancó bien el Cerro, que fue diluyendo después, Totalmente. La pelota en el fondo la busca cerca de banderín General. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Termina el partido.
Así como el Albirroja descartó la cancha, Jordi de Caso Silvio en cada corte. Jordi Vive, sponsor oficial del Albirroja. Cámara eficaz, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. Muy bien, cargando. La pelota la va a tener el fondo buscando la salida. Cerro con Aguayo. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carrera reconocida por el MEA, habilitada por el CONES, acreditada por las ANEAS. Infoserrana.com.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papás. En conferencia, ¿quién habla primero, Víctor? Va a hablar primero Sebastián Vázquez, técnico de General, y después Jorge Ribolsi. En ese tramo puede ponerse los goles de Cerro. Incluso Gustavito dejando, bueno, ya, al igual que con Darío, los goles del propio partido, porque fue un golazo el de Clementino primero. Así se va a recordar entre técnico y técnico los goles en la olla. Acompañan la Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viajar, llamamos al 0985363 534. Solimar Turismo. Si sos afiliado a Caja Motor, solicita tu crédito para 0 kilómetros. Tasa del 10,5%, 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Motor. ¿Tiene el técnico de Tembetarí? Sí, me puntualizaba Darío, 5 minutos del técnico de Tembetarí. Entonces tenemos los goles, tenemos 5 minutos del técnico de Tembetarí, mientras aguardamos porque se dilata, Víctor, ¿verdad? De uno a otro. Y depende, hay veces que es más rápido, es variable en realidad, pero puede como ser. soporte vale en el buen sentido de la palabra. Los goles, terminado partido en la conferencia, hasta que también tengamos el técnico de Tembetarí, ¿verdad? De General. ¿Perdón? De General, acá. No, vos sí 5 Tembetarí minutos. allá, sí. De Tembetarí allá, estamos hablando de estudio, termina el partido. Vení a divertirte al casino Slot del Solo. Juega en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. Calidad lo que estás buscando, te arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Ariña pica a la izquierda, vino, la marca Poconcito, no termina el partido, la victoria será de Cerro. Automóvil Supli está de aniversario, 70% de unidades de confianza. Los productos Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. En el que llega a tu casa, más instalaciones gratuitas. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energía. Terminó el partido, la victoria de Cerro. Hay jugadores de Cerro que se lo ven muy cansados desde aquí, también de General Caballero. La imagen se lo cuente luego Víctor. La opinión de Ricardo en una presentación de Quitador para cada olor hay un quitador es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Civillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu barrio. Los dos, Víctor, descansados, extenuados. Sí, totalmente. Dieron hasta lo último que tenían jugadores de Cerro y General Caballero, el festejo de los hinchas azulgranas que saben que se van acercando lentamente a la posibilidad de pelear siempre y cuando Libertad tropiece mañana, y un partido con mucho esfuerzo que reconocen los propios compañeros, los propios jugadores de Cerro, que se van felicitando y van a levantar los brazos para llevarse el aplauso de su hinchada el día de hoy. Ahí levantan los brazos, aplauso y alegría aquí en Barrio Obrero por esta victoria de Cerro Porteño. Lo de General también reciben el reconocimiento de su gente. El esfuerzo fue grande, al final con las manos vacías, pero lo dieron todo los hombres de General. Nosotros ya vamos bajando, en un rato hablará Sebastián Vázquez y luego vamos a tener a Jorge Ribolsi del cuerpo técnico de Cerro Porteño. Muy bien, Ricardo, ¿qué dejó el partido mientras aguardamos Víctor en la conferencia? Correcto, me estaba fijando mientras los jugadores levantaban los brazos saludando a la hinchada. El primero en irse fue Da Costa, ni siquiera se quedó a festejar. No sé si estaba muy cansado por el desgaste que hizo o tiene alguna actividad, por eso el cansancio de el jugador de Cerro Porteño. Vamos a observar ahora el saludo de cada uno de ellos, mirando, observando, aplaudiendo otros. El Pachi Carrizo que intercambia, no, pensé que iba a intercambiar la camiseta, pero al final Pachi creo que se la va a dar a alguien en Cerro Porteño. Sí, el esfuerzo fue terrible realmente, pero de los dos, digno rival el conjunto de General Caballero. Me gustó la entrega, lo que hizo contra Olimpia, por eso venía así de cansado. ¿Quién habla ahora en General? Gaspar Vega habla para la televisión. Con 2 errores nuestros, con 2 desconcentraciones. Son equipos que tienen mucha jerarquía, que no te perdonan. Sabíamos que no podíamos dar esa ventaja. Y bueno, lastimosamente para nosotros nos terminan dando vuelta el partido. Si bien acá por ahí era difícil
arrancar ganando, lo logramos, no pudimos sostener esa ventaja, rápidamente nos empatan y creo que el segundo tiempo pudimos ser un poco más protagonistas desde la pelota, por ahí sin tanta profundidad y nos vamos con mucha bronca porque creíamos que lo podíamos haber empatado tranquilamente, ¿no? Bueno, también una victoria que pudo ayudar incluso en el promedio, se está trabajando en base a eso. Gaspar, ¿se tiene mucho en cuenta esa tabla? Sin duda, nosotros sabemos que en el promedio estamos complicados, pero somos conscientes que de esta manera vamos a ganar más partidos que lo que vamos a perder. Creo que contra Olimpia habíamos hecho muy buen papel en todos los sentidos, habíamos ganado con mucha claridad y bueno, tratamos de repetir hoy, no nos salió, hoy las desconcentraciones las pagamos caras y creo que hay que seguir trabajando, no queda otra, quedan las últimas 3 fechas, trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos para poder salir de esa zona que nos incomode mucho, ¿no? No, gracias a vos. Bueno, allí hablaba el jugador cordobés, parece este jugador Gaspar Vega de General Caballero, y va a hablar también Aguayo, gentileza de Tigo. Sí, Pepi. Gabriel, buenas noches, felicitaciones por la victoria, por haber sido elegido la figura del partido. ¿Por qué lo ganaron el día de hoy? ¿Qué te parece? Buenas noches para todos, gracias por elegirme la figura, pero creo que hoy el grupo fue la figura porque todos corrimos, todos metimos. Se nota el trabajo que venimos haciendo, no se estaba dando nada, pero gracias al trabajo del día a día y nada, creo que por eso ganó 0. Rubén Darío y Ángel están en la cabina, te van a saludar, los escucha la figura. Hola Gabriel, buenas noches, felicitaciones. Buenas noches, muchas gracias. Gabriel, ¿se puede decir que estás recuperando tu nivel? Sí, creo que con el entrenamiento de la semana, día a día trabajando, de a poco tratando otra vez de volver a mi nivel y nada, muy feliz por eso. Uno sabe que el fútbol tiene esto, no siempre se puede estar a tope, pero digo, después de tus apariciones que llamaron mucho la atención y generaron, por cierto, un foco especial en cada una de las actuaciones, como que tuviste un declive y ahora que estás volviendo, esto es coincidente también con 3 triunfos muy importantes de Cerro, frente a Guaraní, frente a Cristal y hoy aquí frente a General Caballero para seguir en la pelea por el campeonato y casi clasificar a octavos de la Copa Libertadores. Sí, así mismo, como decía, trato de recuperar lo más pronto posible mi nivel para ayudar al equipo. Falta todavía muchas fechas, nosotros vamos a tratar de ganar todos los partidos posibles, tratar de clasificar también a los octavos de la Libertadores y nada, muy feliz por eso. ¿Y el bajón que ya superaste, por qué fue? ¿Lo evaluaste? No sé, creo que fue algo, como dijiste, como le pasa a cada jugador. Creo que fue por eso principalmente, o sea, no fue nada en específico. Gabriel, te mando un abrazo grande y felicitaciones por la victoria y por el partido que te mandaste. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, la jugada, te quiero llevar a la jugada del partido, o sea, viveza tuya, porque había diferencia en distancia, dio el defensor y son muy rápido, te creíste, no diste por terminada esa pelota y terminaste alcanzando para que te cometan el penal y a partir de ahí es como que Cerro Porteño campeó. Sí, vi que la pelota estaba flotando y no sé, punteé y por suerte el jugador de General Caballero trató de puntear y me agarró. Gabriel, ¿dónde te sentís más? ¿Como jugando así, por bien pegado a la raya o jugando como segundo delantero? Porque por momentos también te vimos que estabas jugando allí muy cerca del área. Y creo que por fuera, porque ahí desde la formativa estoy acostumbrado, pero con el profe, con los entrenamientos, poniéndome de mi punta, estoy aprendiendo mucho y creo que me va a ir bien también ahí. Ahora le meten presión a Libertad. Nosotros estamos pensando solo en nosotros, tratar de terminar lo más alto y nada más. Te lamentaste cuando Da Costa te dio en el segundo tiempo una buena posibilidad, le apuntaste al arco y se te abrió un poco y me vino a la cabeza que te está faltando un gol como para redondear esta levantada y para ganar en confianza. Sí, así mismo creo que me apuré ahí, creo que tenía que hacer un toque más para le agarré medio morilla, pero como te dije, entrenando todos los días, tratando de mejorar siempre y solo eso es la solución. Gracias por tu tiempo y de vuelta felicitaciones. Muchas gracias, le quiero dedicar esta victoria a toda la gente y nada, a mi familia y nada. Así pasó Gabriel Aguayo, gentileza de Tigo Sport, que hizo un gran partido. Y decía,
si corre, si va al vacío permanentemente, si muestra lo que demostró, lo que en su momento lo puso en primera división, va a ser un gran jugador. Ahora si se acomoda, ahí va a ser difícil lo que pueda hacer el chico Aguayo. Excelente jugador cuando se sacrifica. Todos se sacrificaron hoy en Cerro Porteño. Hubo una discusión en el último momento, terminado el partido, por lo que le reclamaba Piris Damota a Torres. Y después los jugadores, los propios compañeros de Cerro lo separaron. Otro que parece recibió algún reto fue Da Costa, porque terminado el partido corrió directamente al banco, ¿sí? Y no quiso saber nada. Después se juntaron de vuelta. Sí, dije, Piris Damota, Jonathan Torres. Y después se juntaron de vuelta y sí, ahí saludando al público que aplaudió el esfuerzo, lo que están haciendo los jugadores de Cerro en los últimos partidos. Después de haber perdido el clásico, Palmeiras ganó a Guaraní, le ganó a Cristal y hoy vuelve a ganar a General Caballero, quedando a 2 puntos de Libertad con el partido que tiene el Gumarelo el día de mañana a las 19:30. Vamos a recordar la conferencia de Gustavo, Ricardo. compañero, ¿con quién es? Con el técnico de... Arturo, Con el técnico, habla sí. Alan Benítez. Sí, nos acercamos a 2 puntos. Bueno, ahora esperamos un tropiezo de Libertad. Hablan el homenaje, los 100 partidos, todo lo que representa eso para vos aquí en Cerro Porteño. Sí, feliz por eso, feliz por llegar a los 100 partidos con el club de mi vida. Creo que es algo impresionante para mí, muy feliz por eso. Están hablando ya de la renovación. ¿Estás para renovar en Cerro? Yo creo que sí. Pero ya te anticiparon algo, están por acordar. Sí, estamos hablando. ¿Es tu mejor momento, Alan, actualmente en tu carrera, pensás, o ya hubo picos así? En Libertad también yo creo que estuvo así, pero creo que me quedo con este momento. ¿Hay algo más acá que te identifica, ¿no? Que te hace especial? Sí, totalmente. ¿Por cuánto tiempo más te van a renovar? No, todavía no se habló de eso. Pero está todo acordado de tu parte. No, estamos hablando, sí. Cerca de octavos, el Cerro Porteño en Copa Libertadores. No hay que elegir rival, el que venga. No, que venga, pero primero tenemos todavía un partido en la altura, pero vamos a ver qué pasa ahí. Decías recién el club de tu vida. ¿Qué te marcó tanto Cerro Porteño con respecto a otras instituciones? Porque yo nací cerrita. Por eso. Gracias, Alan. Así, Alan Benítez confirmando que está para renovar contrato con Cerro Porteño. Ya están las conversaciones y así como están las cosas, está próximo a renovar Alan Benítez, que recibe todo el cariño del público. Está rodeado, le agradecemos la verdad a Alan, porque en medio de toda la gente que le pedía fotos, que le pedía algún recuerdo, aprovechó como para hablar a Alan Benítez y confirmar que está para renovar. Correcto, Víctor. Mientras esperamos entonces por el técnico Vázquez, nosotros recordamos la conferencia de prensa del técnico de Tembetaré y los goles de Cerro Porteño primero para la gente de Cerro. Ricardo, para aclarar que al que vamos a escuchar es a Gastón Ramontino, claro. el asistente de Cristian Díaz, que no pudo estar en conferencia de prensa por haber sido expulsado. Claro, entendemos, correcto. Bueno, en primer lugar creo que hicimos un muy buen partido, un primer tiempo donde entiendo superamos con claridad al equipo rival, que es un muy buen equipo, que juega realmente bien, y nosotros tuvimos la capacidad de dominarlo, de llegarle. Nos faltó tal vez un poquito de puntería en los últimos 20 metros de la cancha, y en el segundo tiempo el profe hizo algunos cambios interesantes, cambió algunos jugadores de lado, puso 2 extremos por banda, terminó poniendo un centro delantero muy alto y nos fueron llevando, pero nosotros nunca renunciamos al intento de hacernos del partido en las transiciones ofensivas. Somos respecto al juego, me parece que el empate está bien. De haber habido un ganador, sin duda debería haber sido nuestro equipo. Me parece que hicimos mejor las cosas a lo largo de los 90 minutos, pero esto no es cuestión de merecimiento, sino hacer goles. Ellos hicieron uno, nosotros hicimos otro. Y respecto a la polémica, bueno, queda material para la semana, para ustedes los periodistas, para poder observar, y nos llama poderosamente la atención, porque para nosotros fue una jugada de penal y expulsión, pero sin recurrir algo. Yo no volví a ver la jugada y puedo estar cometiendo un error al expresar lo que estoy diciendo, pero te estoy contando mis sensaciones dentro del campo. Si no hubiese VAR y yo era el árbitro, hubiese cobrado penal y expulsión por agresión directa sobre Marce en este caso, pero el árbitro no lo interpretó, y cuando lo llama el VAR evidentemente sí lo interpreta, porque si no, no lo llama. Así es como funciona el protocolo. Juan dijo que para él no, que un jugador iba para atrás, no para adelante, la cara
del jugador nuestro golpeó el codo de ellos, pero que eso no era suficiente el golpe, según su expresión, para poder cobrar la pena máxima. Y se respeta porque él es el que imparte autoridad. A veces uno, dentro de la euforia, de los nervios, de saber que queda muy poquito tiempo, por supuesto que reclama. Será tarea para ustedes en la semana poder dilucidar si la decisión final fue la correcta o no, a mi entender, y arriesgando, porque también se trata para el árbitro de decidir en un segundo, en milésima de segundo. Para mí fue un claro penal que no nos lo han otorgado, y después tuvo la alternativa de que sus compañeros lo ayuden, y lo ayudaron. Le dijeron: vení, posible penal, el protocolo correspondiente, pero él se sostuvo en lo que creía que era el veredicto final. Desde luego que nosotros al menos no lo compartimos y nos llama poderosamente la atención. Durante los 90 minutos ustedes fueron los mejores. ¿Crees que de repente las imprecisiones que tuvo el equipo fue lo que jugó en contra a que hoy no pueda llevarse el metal en la victoria? ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo a vos y a toda la gente de la radio. Nosotros creemos que nos faltó justeza justamente en el final del campo, cuando pisamos el área rival, cuando logramos desbordar por banda, que en el primer tiempo lo hicimos varias veces con Lucas Salazar, llegó Rodrigo Rojas al área con remate franco, y cuando no encontramos el arquero, no encontramos el arco. Nos falta un poquito de puntería, pero por sobre todas las cosas valoramos el esfuerzo de los muchachos, el gran sacrificio que han hecho. Se jugó un partido en un primer tiempo con muchísimo calor, por eso también el minuto de hidratación, y la verdad que en esas condiciones nos vamos con la sensación, primero con la tranquilidad del empate porque lo conseguimos de manera agónica con Orlin en el final del partido con esa estupenda volea, pero nos vamos con la sensación que merecíamos llevarnos los 3 puntos. Ahí escuchábamos. Darío. Sí, Víctor. Sí, mientras esperamos nosotros la llegada de Sebastián Vázquez, técnico de General Caballero de Mallorquín, que en un rato estará en esta zona, tenemos los datos de la recaudación aquí en La Hoya. 67.715.000 guaraníes por un total de 7.037 ingresantes. Repito, 67.715.000 guaraníes por 7.037 ingresantes en la noche de hoy aquí en Barrio Obrero. En instantes llegará Sebastián Vázquez, técnico de General Caballero de Mallorquín. Correcto, Víctor. Nos quedamos cortos con la predicción entonces de 12.000 personas. No, lejos, hoy fallé, de aquí a la luna, como se dice. Pensé que iba a haber más gente. Yo pensé que el público de Cerro iba a estar, evidentemente vino más animado que en otras ocasiones, pero que iba a marcar mayor presencia por esa expectativa de que casi renacen las esperanzas en las últimas semanas. Y veremos mañana cómo le va a Libertad para ver a cuánto queda Cerro finalmente. Llega Sebastián Vázquez. Nosotros ya nos acomodamos al lado mismo del parlante y va a empezar la rueda de prensa del técnico uruguayo de General Caballero de Mallorquín. Se va a hacer la presentación de la conferencia, va a comenzar a circular el micrófono y estamos listos para arrancar con Sebastián Vázquez. Estamos, entra el jefe de prensa, arrancamos. Buenas noches. Sebastián Vázquez. Presentamos al profesor Sebastián Vázquez, director técnico del Club General Caballero, para la conferencia de prensa. Giselle Ortiz. Buenas noches, profe. Para Diego Sports, en comparación a lo que fue el partido anterior, donde obtuvieron una victoria muy importante y hoy obviamente buscaron lo mismo, ¿cuál fue la diferencia, digamos? ¿Por qué hoy no pudo sostener un resultado y llevarse la victoria del equipo? Buenas noches. El partido fue un partido raro, arrancamos bien por momentos. Lo que sí cometimos errores, no supimos presionar como el partido anterior. Sí manejamos muy mal el tema del pressing, que era una de las cosas que estábamos haciendo bien. No encontrábamos los movimientos que teníamos que hacer y bueno, por 2 errores también nos convierten. Así que bueno, es parte del fútbol. A veces no salen las cosas como uno piensa, pero me quedo con cosas positivas, sumamente
gratificante en el segundo tiempo cuando el equipo empezó a jugar como nosotros queremos, a presionar alto, jugar en mitad de cancha y bueno, se vieron por momentos cosas interesantes y bueno, al final no nos dio para empatar, pero bueno, el equipo fue y eso es lo positivo que nos quedamos. Sebastián, buenas noches para ABC Cardinal, ABC TV. ¿Considerás injusta esta derrota, más allá de que sus delanteros se cansaron muy rápido en el segundo tiempo? ¿No pudieron sostener como la fecha pasada? Bueno, no sé si injusta o no, la justicia en el fútbol es bravo decirla. Lo que sí, nosotros fuimos al frente con los cambios, con una idea clara que ya venimos haciendo durante 7 partidos y bueno, el equipo se plantó contra un gran rival que juega Copa, que es grande, con jugadores con mucha jerarquía y bueno, le jugó de igual a igual. Cometimos errores, los pagamos caro y bueno, la pelota no entró. También